Suscríbete a la Panterita. Benicio Tano y oyentes y televidentes de Deporte Total. Sirvió para que de una vez por todas las autoridades actúen con firmeza al ver que tantos inocentes, que tantas criaturas de meses, algunos de 2, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, hayan tenido sus vidas en peligro y la de sus padres, para que se exponga como se expuso públicamente el presidente de Cerro Porteño. Mucha gente me criticó porque yo felicité al presidente por su declaración, por su comunicado, por ese video que recorrió para sentar postura oficial por parte del presidente. Pero valió para reconocer y admitir de que había una facilidad que se le brindaba a estos criminales, porque ordenó que se retiren todos sus instrumentos, elementos, banderas que tenían en uno de los salones, porque hacían oficina en la sede del club. Estos criminales, estos drogadictos, estos asesinos en potencia que no quieren el fútbol y que no le quieren al Ciclón de Barrio Obrero, hacían oficina en cancha de Cerro Porteño, en la sede del club. Y no es un invento nuestro. El propio presidente del club ordenó inmediatamente que estos retiraran todos sus elementos, como estamos mostrando en estas imágenes, que también ya ganó Estado Público en las plataformas digitales de distintos medios y también privados. En segundo lugar, admitió algo que nosotros habíamos dicho esa noche, en plena transmisión con Carlos Gómez, con Ernesto Jiménez, y me imagino que también Benicio Tano y los demás compañeros en la polémica, una vez que estaban viendo las imágenes, que todos estos socios de cancha que han estado involucrados en el acontecimiento de esa noche del lunes, sean expulsados de los registros del Club Cerro Porteño de por vida. También Juan José Zapaga, el presidente de Cerro Porteño, expuso eso. Dijo: estos serán identificados y expulsados de por vida. De por vida, dijo Juan José Zapaga. Por eso es que estoy tomando estas expresiones del presidente con toda la seriedad del caso y con la satisfacción de que este mal, de este acto tan triste y peligroso y criminal que se vio, haga que la máxima autoridad del Club del Pueblo, del más popular, de la mitad más uno Cerro Porteño, tome esta decisión. Y esperemos que se cumpla. Esperemos que se cumpla y que se identifiquen, porque hay muchísimos integrantes de la barra que tienen carnet de socio del Club Cerro Porteño. Aparte de que tengan que ser detenidos y castigados severamente por la justicia. Por la justicia. Para eso entiendo que ya también la Fiscalía ha tomado cartas en el asunto, ¿verdad? Y las autoridades deportivas, ni qué decir. Más allá de lo que le pueda pasar a Cerro Porteño, que diga el tribunal si pierde puntos, se va a jugar a puerta cerrada o solamente con el público visitante, lo que queda de partido. No, para nosotros hay un reglamento que habla de pérdida de puntos. Así mismo. Hay una situación como esa. Entonces, tiene dos connotaciones, la deportiva y la de la justicia ordinaria. Pero aquí, más allá de lo deportivo, yo quiero apuntar más a lo que expresó el presidente de Cerro Porteño y lo que pedimos todos, que definitivamente extirpemos este cáncer. Y esta es la gran oportunidad. Se han manifestado autoridades, incluso parlamentarios, no solamente el senador Luis Petengil, que habló con nosotros, que fue expresidente de Cerro Porteño, que fue un gran presidente de Cerro Porteño. Todos están apurando para que esto se pueda superar definitivamente. Y esperemos que también inmediatamente, sin pérdida de tiempo, sin demora, sin titubear, el Tribunal de Justicia Deportiva defina y decida también, públicamente, que mediáticamente ya se le castigue de por vida a estos integrantes de la barra, porque se conocen a todos. Mentira que acá no, que hay que hacer la identificación facial, hay que hacer con algunos, pero los que son líderes y componentes de los grupos del comando y la plaza, la policía lo conoce, la policía lo conoce, los tiene identificados a todos. Entonces, que definitivamente se cumpla esto, porque no podemos seguir tolerando esto. Y lo otro que Cerro Porteño ha brindado ayer en una conferencia de prensa con referentes muy importantes que han sido protagonistas
protagonistas del acontecimiento tan triste, pero protagonistas positivos. Estamos hablando de su técnico Bernay, de su capitán Diego Churín, que incluso recibió un proyectil de esos criminales, y de Jan Fernández, que conmocionó, que sensibilizó al pueblo, no solamente de Cerro Porteño, sino al pueblo paraguayo, con la actitud que tuvo y con el gesto que tuvo con tantas criaturas, con tantos niños. Como también, por ejemplo, Riveros, porque hay un video en donde el delantero Luis Enrique se llama, ¿verdad? Sí, Riveros, creo que sí. Luis Enrique Riveros de Cerro Porteño estaba calmando a una criatura como si fuera la mamá o el papá, después de haber tomado toda su leche, su biberón. Yo estaba llorando tratando de calmarle, pero era por una cuestión de... Hay tantas imágenes que se siguen apareciendo y que se siguen viendo. Pero en fin, yo creo que lo de Juan José Zapaga ayer es un poco el deseo de todos, y lo único que realmente todo lo que él expresó ayer se cumpla. Y lo más importante es que le sacaron del predio del Club Cerro Porteño a estos criminales, porque ellos usaban como oficina Cerro Porteño. Sí, y que lastimosamente no es el único club que se maneja así con su barra, ¿verdad? Pero esa es otra cuestión. Ahora el problema es de Cerro Porteño. Cerro con esto, primero que reconoce que hay una relación con la barra. Ahora, ¿qué tan profunda es esta relación? Y no lo sabemos. Esperemos de que esta situación haga de que definitivamente corten cualquier tipo de vínculo con estos animales, que evidentemente no le quieren al club. No. Segundo, yo creo que anoche, con esa conferencia, redondeamos una jornada de esperanza. Seguramente alguno me va a tratar de iluso, y puede ser, dentro de ese positivismo que quiero tener, y alguna que otra ilusión me puedo armar, porque todas las partes se enunciaron, y eso es muy importante, porque la peor complicidad en este momento podría ser el silencio. Cerro inmediatamente habló con su comunicado, después armó la conferencia de prensa, habló un referente de la APF, habló un referente del gobierno, como fue el caso del senador Petengil, habló también parte de la policía, ¿verdad? Los protagonistas, como el caso de los jugadores de Cerro, a quien les envío mi sentimiento de admiración, porque se notan que estaban sentidos realmente. ¿Quién es? Y la gente de Cerro. Al público de Cerro recibo. No, los jugadores. Los jugadores y el técnico. A lo que tuvieron en la conferencia de prensa. Sí. No, sí, Así que totalmente. mi sentimiento de admiración para ellos como seres humanos. Sí, acá ella parte por la cuestión humana, Tano. Por supuesto. No tiene acá lo más nada deportivo que- pasa sí, a un segundo tercer plano Sí, incluso. Sí, claro, totalmente. ¿Verdad? Porque totalmente. acá todos juntos tenemos que atacar este problema. No ¿verdad? podemos. Y ahora falta de que lo lleven a la práctica. Lo del presidente de Cerro, tajante, contundente. Esperemos que pueda llevarlo a la práctica. ¿verdad? Y es lo que decimos, ¿verdad, Benicio? Porque yo nunca lo escuché a Juan José, de que lo conozco, de que es presidente, hablar así con tanta seguridad, porque siempre esta es una prueba de que él tiene que para despegarse y para que la gente no piense que solamente se daban carnet de socio a los cancheros para que después ayuden a la hora de votación en la asamblea. Por eso es que se aplaude mucho lo que hizo Juan José Zapaga. Claro, acá se agarró Juan José con el discurso de ayer, una tijera, y cortó el cordón umbilical que lo unía con estas barras organizadas, por no decir otra cosa, ¿verdad? Y eso es una decisión demasiado importante, trascendente. ¿Por qué, Tano? Porque tiene un efecto multiplicador positivo y lanza el siguiente mensaje a la gente de buena conciencia, a la gente que realmente quiere el fútbol, se apasiona por el fútbol y va a la cancha a alentar al equipo y sufre por el equipo y se pone feliz gracias al equipo. Sí. Esos son los hinchas, ¿verdad? Estos no son hinchas. Eso es lo que hay que, esa etiqueta. ¿Viste cómo el fiscal agarra tu caso? Tenés un caso jurídico y te etiqueta la carpeta. Y esa etiqueta es lo que hay que sacarle, hincha o barras organizadas. No, delincuente del fútbol nomás. Sí, así mismo. ¿Verdad? Así mismo. Hay que cambiarle la etiqueta para que la causa sea distinta, ¿verdad? Entonces, lo de Juan José, yo me adhiero a lo que dijo inicialmente Luis Enrique, tiene su efecto, porque no está hablando cualquier dirigente de Cerro Porteño o un miembro de la comisión directiva que también tiene su peso y su valor. Está hablando el presidente, la máxima autoridad, y dijo, vamos a hacer esto. Y ordeno esto.
Entonces, eso yo creo que da o abre una puerta, como dijiste, Tano, de esperanza, no solamente para Cerro Porteño, sino para todos los clubes que tienen estos problemas de las barras organizados de delincuentes que dicen que quieren a su equipo. Estamos transmitiendo por Twitter en Mega TV y también por la 780 hace rato que venimos transmitiendo permanentemente por Twitter en nuestro programa radial y televisivo. También se está sumando ahora la Mega TV en Twitter, así que ya estamos entonces en Twitter, en televisión y radio, con Deporte Total todos los días. Es decir, hace rato venimos haciéndolo por Twitter, incluso los partidos venimos transmitiendo también por Twitter, así que para la gente que de repente viaja, está distante, y bueno, lo puede hacer en las redes sociales, lo pueden hacer en esa plataforma. La de Twitter, que hoy tiene otro nombre, pero va a costar mucho todavía, como dice nuestro colega Juan Pariña, despegarnos de eso de Twitter. Es mucho más cómodo que decir, ¿cómo es? X, es decir, estamos acostumbrados. Y bueno, por esa plataforma de Twitter o X estamos transmitiendo permanentemente, y también ahora me dice Dani Hugo por Mega TV. Vamos a escuchar de nuevo lo que decía Juan José Zapag y después parte de las conferencias de ¿cómo es? De Churín, de Bernay y también de Jan Fernández. Los tres referentes sumamente importantes. Estamos hablando del técnico, estamos hablando del capitán y estamos hablando del jugador más mediático y más querido hoy en día por la hinchada de Cerro Porteño, que es su arquero, Jan Fernández. Esto decía Juan José Zapag al pueblo azulgrana. Querido pueblo azulgrana, me dirijo a ustedes con el fin de expresar mi preocupación y repudiar los hechos acontecidos en la jornada de ayer, en una noche que suponía ser de encuentro y celebración para la mitad más uno del país. Sin embargo, hechos vandálicos protagonizados por las barras organizadas, la plaza y comando, empañaron el esfuerzo de nuestra institución por brindar un espectáculo deportivo a la altura de lo que merece la gran familia cerrista. Por eso, junto a mi digna comisión directiva, hemos decidido tomar las siguientes medidas ejemplares con el objetivo de condenar fervientemente el cobarde accionar de estos grupos de inadaptados, con el fin de garantizar la seguridad del socio y del hincha que hace un esfuerzo por acompañar a nuestro querido Ciclón en cada partido. Así como lo anunciamos el día de ayer en un comunicado, quedará prohibida la entrada de cualquier grupo ligado a la plaza o comando a las instalaciones del club. Así también queda prohibido el ingreso de banderas, bombos o cualquier otro elemento alusivo a barras organizadas. Como primera medida, hemos retirado cualquier elemento ligado a estos grupos de las instalaciones del club. Las banderas o pancartas alusivas a barrios o facciones pertenecientes a las barras organizadas también quedan prohibidas en todos los partidos que dispute el Club Cerro Porteño. Procederemos a identificar e individualizar a los responsables de los disturbios para su expulsión inmediata. Esta expulsión es de por vida de cualquier espectáculo deportivo que involucre al Club Cerro Porteño, como así también su condición de socio en caso de que forme parte de los registros del club. Nos ponemos a disposición de las autoridades para la investigación y el posterior castigo con todo el peso de la ley a cada uno de los actores que formen parte de este flagelo de la sociedad que azota a nuestro fútbol. Así también aguardamos que el estamento pertinente tome una sabia decisión castigando a los verdaderos culpables de los incidentes, priorizando a las familias que disfrutan del espectáculo, como a la integridad y el trabajo de los protagonistas. Reafirmamos nuestro compromiso para otorgarle seguridad a la mitad más uno y erradicar de una vez por todas la violencia de nuestros estadios. Esto es lo que decía categóricamente, contundentemente Juan José Zapag. A partir de ahora que se cumpla, que expulsen a estos criminales, a estos que tienen carnet de socio del Club Cerro Porteño, pero que no le quieren a su club definitivamente, que no le quieren a su club, ¿verdad? Porque en el momento que más necesitaba el equipo,
ellos empezaron a hacer lo suyo. Ahora, Entonces, yo creo, disculpame Luis Enrique, yo creo que en estos momentos esto hay que hacerlo viral y que se tenga una repercusión, una difusión, porque muchas veces pecamos nosotros de no difundir estos mensajes contundentes, claros, positivos, y esto es lo que hay que viralizar. No esas tonterías oye, trozá a fulano, le escuchaste a Benicio, le destrozaron, a Catano, a Luis Enrique, esas tonterías por las redes. Esto es lo que hay que, para que sirva las redes, para viralizar, porque son mensajes claros, positivos, contra la delincuencia en el fútbol. Sí, yo creo que esto ya está viralizado. Lo que nosotros tenemos que asumir es el seguimiento al tema. hay que hacer Que seguimiento. no quede en la nada. En el discurso. Porque cuanto más rápido esta gente pueda ser identificada, menos platos rotos pagarán la gente inocente. Porque hoy se reúne el tribunal. Sí. Estoy seguro que van a sacar una sanción provisoria. Sí. Y dentro de esa sanción provisoria, mucha gente inocente va a pagar los platos rotos. Entonces, cuanto más rápido puedas individualizar a toda esta Deslindar. gente, la gente buena podrá volver a la cancha. Recibo, por ejemplo, un mensaje que dice, cierto, dice, si no me equivoco, una consulta, dice, profe, la gente de eventos deportivos les tiene totalmente fichados los de la barra organizada de todos los clubes. Claro que sí. Y basta que con los jefes de cada grupo, en este caso Comando y La Plaza, identifique a cada uno de los que incidentaron. Por eso esos Pero jefes acá, conocen a cada por uno lo menos los integrante. referentes acá- seguro. No, Sí. los referentes seguro, pero ahí está, estas imágenes que nosotros estamos mostrando, que grabaron con celular, que grabó nuestro compañero líder, ¿verdad? Y que ha grabado mucha otra gente, más las cámaras profesionales Del estadio. del estadio. Hoy en día la policía no puede no identificar, ya con la base que tiene que tener de los que están reconocidos por la gente de eventos deportivos. No, acá tiene que haber una sanción, y yo estoy pero recontra seguro de que hay un montón de estos barra bravas que tienen carnet de socio del Crucero Porteño. Estos que tienen carnet de cancha acá en el estadio, estos delincuentes. Sí, no, eso seguro. Y entonces eso es lo que, y entonces Cerro también lo tiene que tener bien identificado. Sí, Acá- ellos canjearon su entrada. Voluntad política. Sí. Policía, usted es comisario. ¿A cuántos cabecillas, a cuántos referentes conoce? Y acá yo tengo una lista de 30, 50 personas. Pongo un número. Se junta con la gente de Cerro y van a la base de datos para saber si esta gente estuvo ahí dentro. Sí, fácil. Si obtuvo o no la entrada. Si Sí. canjeó o si compró. Y bueno, y eso se puede ver por imágenes y por ese sistema que vos estás Por diciendo. A supuesto. ver el canjeo de entrada. Claro, claro. Entonces, Claro. se sabe, es muy fácil para la gente de Cerro Porteño saber quiénes estuvieron canjeando su entrada, porque eso, por más que sean integrantes de la barra y socios, tenían que canjear su entrada. Exactamente. Aparte de las que reciben de favor, porque que reciben. ¿Entendés? Todo eso va a terminar, supongo. Vamos a dejarnos ya, vamos a ser sinceros, así como hoy como nunca el presidente admitió incluso que estos delincuentes dejaban sus cosas ahí en el club. Bueno, perfecto. Sepamos también de que a esto se le da, no sé quién ni cómo hacen, pero que le dan, ¿verdad? Porque hasta por eso a veces es la pelea. Y No por- solamente por sí, el por espacio eso. de territorio y la venta Claro, de drogas, hasta sino por eso. también por el tema de que quién recibe más entrada de favor. Porque Claro. ellos dicen, bueno, recibimos 500, 250 para los muchachos y 250 vamos a vender. Así actúan. Así actúan esta gente. Vamos a dejarnos de joder. Nada de apañar a estos asesinos en potencia, a estos criminales. Entonces, por fin, habló así el presidente de Cerro, vamos a hacer seguimiento, que así se cumpla y que la policía también haga lo suyo. Habló Churín, el capitán de Cerro Porteño, recibió un cementazo. Ah, terrible el corte que tuvo. Mirá si esa piedra, no fueron 20 puntos como dijo un poco exageradamente Sí, claro. el senador, pero estuvo 5 la herida. puntos, igual, pero no importa. si eso recibía en el ojo, No. estaríamos hablando de otra situación, En la de cara. otro escenario, Benicio. No, en la cara o en el ojo, hay un lugar muy sensible como es la nuca, por ejemplo, ¿verdad? Lo que le pasó lamentablemente al hermano de tu compañero, A Juan Pablo. a Juan Pablo, que ahora está... Sí, vamos a eso, mostrar. cosas muy sensibles, muy sensibles. Sí. Lugares de la cabeza muy sensibles como la nuca, por ejemplo. Pero mira dónde recibió La 100. Sí. Mira dónde recibió. Probablemente la parte más fuerte, ¿verdad? De la cabeza. Pero Para suerte, para fortuna de él. pero en la 100, por ejemplo, dice que es terrible. Ahí es acá. peligroso. No, terrible. Hoy vamos a estar hablando de un campeonato suspendido, un jugador internado. Sí. El oído mismo.
El oído. Hablando con franqueza, más allá de esto, porque acabamos de escuchar a Churín y después de Churín a Jan Fernández. ¿Amerita aplicar reglamento de pérdida de puntos? Yo creo que ameritan, claro. ¿Y vos, Betano? Yo interpreto así, de acuerdo a lo que leímos ayer, Sí. me parece que está muy claro. Yo también. Ni siquiera se presta para alguna... Con el dolor en el alma de perjudicar a un equipo que está jugando bien, que está haciendo espectáculo, pero bueno, para eso están los reglamentos. Eso está, el Hay que reglamento hacer cumplir, hay que cumplir. hay que Por cumplir. eso que pido celeridad al tribunal y mano firme al Tribunal de Justicia Deportiva. Y tiene que haber un lema para el tribunal, pero que sea justo siempre, no ahora nomás. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Así es, más. Así mismo es. Escuchamos al capitán de Cerro, Diego Churín, y después a Jan Fernández. No es de nuestro agrado estar en una conferencia para hablar de este tema, así que primeramente como capitán y vocero del plantel de Cerro Porteño, repudiamos cualquier acto de violencia que se pueda generar tanto en un estadio de fútbol, un evento deportivo, así como también afuera. Recalcar también la solidaridad que tuvieron algunos de mis compañeros, gente del staff, que ha visto la desesperación de familias que se han visto involucradas en medio de estos incidentes, a poder socorrerlos en medio de semejante disturbios. La verdad que como primera medida, cuando se paró el partido, lo que queríamos decirle al árbitro era que podamos seguir jugando, así no darle importancia a lo que estaba pasando, pero bueno, los minutos pasaban y estos actos no cesaban. Como segunda medida, más allá de que fui involucrado en el hecho, así como pudo haber sido cualquiera de los 15.000, 20.000 cerristas que estaban en la cancha, lamentábamos mucho todo lo que ha pasado. Este grupo o este club, como bien lo dijo Víctor, está en base, tiene una base de valores que ayer no fueron representados por esas personas que fueron. Aquí el cerrista, desde que yo he llegado, me ha enseñado que el club está por delante de todos y así no se han manifestado la gente que ocasionó todos los daños que ocasionaron ayer, tanto en lo deportivo como en una violencia física entre ellos. Con respecto a lo deportivo, esperar para jugar los minutos que corresponden, porque fuimos víctimas también de lo que personas que, como vuelvo a repetir, no son cerristas y no nos representan de ninguna manera esos valores, que enfrentarse por el mismo bando solamente por no tener mismas ideas o no sabemos por qué, pero quedamos exentos a todo lo que haya pasado fuera del campo. Queríamos seguir jugando de alguna manera u otra en ese preciso instante, lo cual obviamente se vio imposibilitado. Así que, como dijo Jean, como dijo el profe, poder terminar el partido en paz como lo habíamos empezado, y más que nada dar un mensaje para la gente de Cerro y para todo el fútbol paraguayo, que bueno, esto no se vuelva a repetir porque esto aleja a la familia de los estadios. El mensaje tanto para los chicos como para los grandes, y la verdad que es digno también de resaltar a la gente genuina de Cerro Porteño, que abuchaba y repudiaba todos los hechos que estaban pasando en ese preciso instante. No tengo muchas más palabras para decir porque creo que ya está todo dicho. No somos, no queremos ser víctimas tampoco, pero no tenemos
nada más que hacer que tratar de no darle más importancia de la que tienen y que apoyamos a las medidas que el club ha tomado con respecto a eso. Fue sobre el final de los disturbios, de los momentos que habíamos estado en cancha. Los médicos del club actuaron rápido, solamente tuvieron que pegar con pegamento, no hubo puntos de sutura ni nada. Así que bueno, nada, hoy hicimos trabajos más tranquilos porque jugamos ayer, así que veremos con el correr de las semanas, supongo que sí. Sin duda una de las noches más tristes en mi carrera como futbolista. Nunca me había pasado eso en la cancha y quedamos todos muy tristes, muy asustados también con todo lo que pasó. Un sentimiento de impotencia porque tentamos de todo. Yo, Víctor también, Diego, los jugadores, para que se parase la pelea y no logramos. Y vos se pone, vos pensar, nosotros somos papá, nosotros tenemos mamá, papá, abuelos, y ahí vos se pone a la gente que estaba allá y querer ayudar de alguna forma, querer sacar. Entonces lo que podemos, que estaba en nuestro alcance para poder ayudar a nuestra gente que estaba allá nos alentando, tentamos hacer. Logramos sacar algunos niños, algunas personas de más edad también que tenían que saltar de una gran altura para que no se machucase con lo que estaba ocurriendo. Y después voy a pensar también, después del lado futbolístico, voy a querer jugar, voy a querer ganar el partido. Y infelizmente por un caso aparte que pasó, no podemos terminar nuestro partido como queríamos. Gracias a Dios nadie tuve un ferimento más grave. Diego, nuestro propio capitán, se machucó, pero está bien, gracias a Dios. Creo que no ha pasado nada más grave también con nuestra gente que estaba allá, que la gente de bien que no estaba envolvida, involucrada en la confusión. Y ahora queremos jugar los minutos que faltan. Arrancamos muy bien la competición, estábamos en un buen camino. Creo que podemos ganar, empatar o perder, pero creo que tenemos que jugar esos minutos que faltan. Vamos a nos preparar para jugar los minutos que faltan. También dejar una mensaje, así como dejó el profe a los niños, las criaturas, porque yo mismo vi algunas muy asustadas, llorando, y yo ya tuve también la edad de ellos. Yo amo el fútbol. Mi papá fue jugador también. Yo quería estar siempre en la cancha, quería mirar a mis ídolos de cerca y ojalá que eso no vuelva más a acontecer y que los niños, como dijo el profe, crean en las personas buenas. Queremos ellos también nos alentándonos acá en la cancha, que eso no le asuste de una forma que no quiera más venir a la cancha. Como dije el profe, para él creer las personas buenas y venirnos a alentar, que ellos también son muy importantes para nosotros. Con la promo verano de Aseguradora Cinetá, protegete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Cinetá, te acompañamos siempre. En Asismed, hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar.
En estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos toda la vida. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventa con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @Atlanticasa.py. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Muy bien, vamos a completar esto de Cerro Porteño porque creo que ya está en manos de las autoridades, ya está en manos de la dirigencia de Cerro Porteño, está en manos de la Fiscalía, de la Policía, que realmente quieran cortar esto de raíces, y está en manos de los dirigentes de Cerro Porteño, de que expulsen a estos criminales que figuran como socios dentro del grupo de la barra organizada y que realmente se cumpla que estos de por vida estén con la prohibición de ingresar a una cancha de fútbol donde juegue Cerro Porteño o en cualquier escenario deportivo si se hace público la lista de los componentes de estas barras que hicieron este acto criminal este último lunes en el Defensor del Chaco. Y eso lo único que puede empezar a arreglar esta situación, ¿verdad? Porque si no tenemos personas nominadas, nadie podrá actuar. Claro. La Fiscalía no podrá actuar con personas innominadas, ¿verdad? Y el tribunal seguirá suspendiendo bombos, platillos y banderas, ¿verdad? Acá lo que hay que apuntar es, siempre se comentó, la policía decía, se denunciaba, ¿quiénes son los que alquilan los buses a la barra para que vengan? Sí, buses que... ¿Y quién investiga eso? Buses que no tienen ni chapa, buses que se desarman todo, que están fuera ¿Quién de... le da? ¿Verdad? ¿Con el dinero de quién se alquila? O sea, Claro. y ahí tiene que estar el Ministerio Público. Otra de las cosas, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, soy transportista y tengo una unidad de transporte Sí. y para llevar a la barra organizada, ¿Vas a arriesgar? yo no le voy a alquilar Sí, ni no. por todo Porque hay oro otros del mundo. intereses. Hay otro interés y se la alquila. Claro. Además, vehículos la mayoría que se... Capaz que ni se la caen alquila, todos. se le da nomás. Pero yo te aseguro que esos vehículos, muchos de ellos no tienen... ¿cómo te diría? Habilitación. No tienen habilitación al día, no tienen freno en condiciones, se desarma todo. Vos ves esos colectivos, Sí. es un riesgo, es un peligro. Y encima ves a veces que la policía le abre paso para que pasen estos criminales. No, esta gente ahora, la policía tiene que tener mucho cuidado en los partidos de Cerro Porteño, porque van a estar como perros rabiosos, deambulando por la adyacencia. Y no sé. ¿Hace cuántos años que hacen esto? Para ir a vender su producto, para ir a vender la droga, para ir a robar, para ir a apretar, ¿verdad? Entonces esta gente va a andar como perro rabioso alrededor de la cancha. Van a estar como perro rabioso. Todo eso tiene que cuidar a partir de ahora la policía. Porque van a estar estos criminales. Le van a querer culpar no, te aseguro, le van a culpar a los dirigentes, a los periodistas. Nosotros vamos a ser los primeros culpables de su acto criminal. Porque estamos denunciando, porque estamos mostrando en televisión y lo estamos comentando y haciendo fuerza y apoyando a la dirigencia para que tengan la valentía y el coraje de demostrar que no son cómplices, No. que no están pegados a estos delincuentes. No van a tener peso y no van a tener poder si la postura dirigencial como el de Juan José corta la relación con ella en el estamento, con ellos digo, en el estamento deportivo 1. Y en segundo lugar, lo más importante de todo, el apoyo, el respaldo desde la oscuridad, desde las tinieblas, de los personeros políticos que apoyan a estos delincuentes, no, totalmente. le restan ese respaldo y entonces la policía va a actuar. Porque actúa la policía, después alzan el tubo, comandante, libérenlo. Así nomás. Así mismo es. Sí. Por eso digo que la policía también va a ser muy importante con la fiscalía alrededor de los estadios, porque estos van a estar como perros rabiosos, buscando su presa ante esta situación. Pero de a poco se van a extinguir si hay una solidez y una unión, así como pasó en Inglaterra, un país de primer mundo. ¿Por qué no puede pasar aquí en Paraguay? Y Petengil ya dijo, yo suspendí 2 años, no pasó nada, no terminó el club. No. Seguía yendo la gente a la cancha, no terminó Cerro Porteño porque se suspendió a las barras. No va a morir Cerro Porteño porque se lo saquen a estos criminales. Y estos criminales no le quieren a esa hermosa y gloriosa casaca de Cerro Porteño, a esa historia del Club del Pueblo. ¿Qué le van a querer estos criminales? Estos drogaditos, traficantes, criminales, bajo ningún sentido. Víctor Bernay
técnico de Cerro, que también estuvo en conferencia de prensa, que también tuvo un comportamiento valiente de hombre ese día. Lo escuchamos. Me gustaría estar en esta conferencia hablando de fútbol, de una contienda deportiva, de un resultado deportivo. Y no en esta situación que tengo que estar mencionando la problemática de un pequeño grupo que ha generado disturbios y que no son deseados, no solamente por la sociedad del deporte, sino por la sociedad en general. Porque un día lunes, en un estadio que no es tu casa, fue en gran mayoría la familia a disfrutar de lo que el equipo entrega dentro del campo de juego, a disfrutar del amor por estos colores, y se vio envuelta en una tristeza, en una impotencia, porque toda la gente externa, que era la gran mayoría no participativa de ese evento repudiable, con abucheos se hacía expresar el sentimiento de querer continuar con el partido de fútbol, que fue a lo que fue a disfrutar en familia. Nosotros desde adentro haciendo lo imposible, hasta a veces asumiendo riesgo físico para poder lograr la calma, porque consideramos que el partido lo queríamos jugar, tanto la gente, el socio, el hincha que abucheaba, como los futbolistas y el staff que estábamos dentro del campo de juego, haciendo sentir de que depongan una actitud indeseada. Esta familia sufrió ayer, esta familia no la pasó bien y no fue a ese evento deportivo a buscar esto, a buscar este resultado. Yo creo que esto no es un problema solamente deportivo, es un problema social del cual debemos erradicarlo como partícipe de esta sociedad. A la familia cerrista pedirle disculpas por lo que sucedió, porque no lo deseamos ni lo queremos. Y sentíamos con mucha alegría la participación de la familia. Sabemos que tenemos que prepararnos para lo que viene, con el dolor de lo que pasó ayer. Y la preparación, sabemos que tenemos que pensar estrictamente en lo deportivo y poder erradicar este hecho repudiable. Tenemos que prepararnos para jugar con General Caballero el día domingo y para volver a jugar el partido los minutos que quedan cuando lo disponga la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y un mensaje para los mitaí que ayer estuvieron en el estadio: crean en la gente buena, crean en los seres humanos que tienen valores. Nada más. Bueno, esto es lo que decía Bernay. Ponemos punto final a este tema de Cerro porque queríamos, porque periodísticamente no podíamos sustraernos, porque esto todo pasó a la tarde. Estuvo ahí Ernesto Jiménez, nuestro compañero. Parte de esto se fue por el Extra Deporte Total, pero la audiencia televisiva y radial siempre sabemos que la torta es un poco más importante, pues una tradición es esta, el horario central de Deporte Total, que es de 11:30 a 2 de la tarde. Así que ya estamos emitiendo por radio, por televisión, por Twitter, en Mega TV, en la 780. Cumplimos con el objetivo prioritario que nos compete a nosotros como comunicadores, Luis Enrique: difundir esta situación. Sí, señor, tenemos que difundir, después le vamos a dar otra dinámica a nuestra programación. Claro. Yo siento profundamente, yo te agradezco por hacerme recordar, Benicio. Habíamos pregonado, Tano, yo me puse la bandera, no quiero hacer a título personal ni en primera persona, pero yo me había puesto la bandera, en el buen sentido, contra todo el mundo, de que íbamos a tener, que iba a estar feliz si teníamos 15.000 personas, ¿verdad? Como mínimo. Tuvimos 17.000 personas,
que lastimosamente no pudo ver terminado un lindo espectáculo porque estaba haciendo muy buen partido el cuadro de 2 de mayo. Pero bueno, ojalá que esto se pueda superar, que esto no frene el retorno del público a las canchas. Y esperemos que no. Hasta ahora la gente del Sportivo Luqueño se está portando muy bien. Y si no hay impunidad, va a volver y va a confiar. Y va a confiar. Hay impunidad. Es cierto lo que decís, Benicio, es cierto. Si no hay impunidad, va a confiar. Luqueño es un ejemplo hoy. Esperemos que la dirigencia del Sportivo Luqueño, que está trabajando bien con la policía, hoy pueda continuar de esta manera, porque se están portando bien, el equipo entusiasma, la gente se va, lo mismo con la gente de Guaraní, que son menos número en cancha y menos revoltoso, un poquito, bueno, es normal, ¿verdad? Bueno, hasta ahora también la gente de Olimpia no ha actuado, pero en fin, sencillamente que esto ya no se repite y que de una vez por todas haya la decisión política de nuestras autoridades, dirigentes deportivos, la fiscalía y todo de poner punto final a esto. Está con nosotros el comisario Mario Lesme, jefe de eventos. Comisario, ¿cómo está? Bienvenido a Deporte Total. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique, a los integrantes de la mesa, a la audiencia y a las órdenes. Bueno, aquí estábamos mostrando a los televidentes de Deporte Total y a los que nos escuchan por radio también, comisario, un poco el resumen, una vez más, de lo que había pasado lastimosamente el lunes. ¿Qué podríamos agregar desde vuestra área, comisario Mario Ramón Lesme, en torno a estos criminales, a estos barra brava que realmente no le quieren al fútbol y mucho menos a su club? El Departamento de Eventos Deportivos de la Policía tiene registrado algunos líderes de comando y la plaza, comisario, ¿o no? Sí, nosotros tenemos a varios integrantes identificados, pero lo que estamos haciendo es por las vías legales. Nosotros no le vamos a dar ni un elemento para los abogados para la defensa. Nosotros estamos haciendo por las vías legales y la identificación va a ser irrefutable. Entonces no queremos lanzar por lanzar nomás, porque la investigación desde el primer momento que ocurrió ese incidente ya empezó. Ahora ya contamos ya con el circuito cerrado del estadio, ya estamos haciendo las gestiones correspondientes, pero el trabajo técnico lleva su tiempo, pero es irrefutable en el momento que se expida un informe. En esa tesitura estamos trabajando nosotros, coordinadamente con el Ministerio Público, APS, la Policía Nacional. Estamos coadyuvando para erradicar definitivamente y ser identificados la mayor cantidad posible, y vamos a exigir que se le aplique las sanciones máximas correspondientes. Brillante, comisario, y te adelantamos que no te vamos a pedir nombre, me parece excelente. No hay que darle lugar, porque estos criminales van a tener también derecho a su defensa y no hay que darle ningún resquicio a sus representantes legales para poder anular lo que podría ser una sanción ejemplar, porque estos merecen ser expulsados de los escenarios de fútbol de por vida, porque vos habrás sido testigo también, comisario, no sé si sos padre de familia o no, ¿verdad? Pero esa criatura de 2, 3 años, 4 años, la desesperación del papá o de la mamá de protegerle, o del tío. Acá estamos mostrando en televisión, esta es la imagen que a mí me partió el alma. Yo estuve ahí relatando el partido. Ver a estas criaturas, eran 2 hermanitos con su papá, que después se lanzó de ahí arriba sin importarle cómo cayera, con ese instinto de papá de proteger la vida de sus hijos. Estas cosas ya no podemos ver en una fiesta del fútbol, comisario, ¿verdad? Así mismo, yo soy padre de familia, yo estaba presenciando, yo estaba manejando la situación, yo estaba mirando más allá del problema, más allá. ¿Qué quiere decir eso? Que las familias estaban por las barandas, si entraban antidisturbios iba a haber una estampida generalizada. ¿Y qué iban a hacer estos inadaptados? Iban a atropellar a toda esta gente. ¿Y qué iban a pasar? Le iban a tirar al vacío. Y vamos a tener víctimas inocentes. Estamos hablando de 4 o 5 personas con pérdida de vida o lesionadas graves. Sí. Nosotros manejamos la situación. La gente quiere que antidisturbios atropelle de buena a primera. Uno tiene que estar en el momento. Cada situación son diferentes. Sí, en el momento uno tiene que tomar las decisiones y fríamente tiene que estar calculando ahí. Al ver esas criaturas que las madres estaban bajando por las barandas,
¿Qué iban a hacer estos hinchas organizadas? No se iban a quedar, al entrar al antidisturbio, ¿qué iban a hacer? No, iban a quedar parados y nada por el estilo. Lo primero, iban a buscar la forma para tirarse en cualquier lado. Y en su huida les iba a llevar por delante a toda esta criatura. Es cierto, comisario, ese es un análisis correcto, que también tiene que entender la ciudadanía. Nosotros los periodistas también tenemos que interpretar más allá de eso. Yo comprendo, hubiera sido más grave, peor hubiera sido si entraban. Lo que sí uno después reclama el tema del control. Al margen de todo esto, a mí la primera respuesta que me brindó ya me llena, comisario Mario Ramón Lesme, en el sentido de que están trabajando de manera conjunta la Fiscalía, la Policía, la APF, incluso la gente de Cerro Porteño, que tiene que tener, ellos tienen socios de cancha y dicen que muchos de estos barras están asociados al club y pueden ser identificados fácilmente si es que cagaron entrada. Me imagino que están viendo todos los detalles de manera profesional, ustedes que son profesionales, comisario. Bueno, para formar una carpeta fiscal nosotros tenemos que hablar con elementos, tenemos que sostener. Con es pruebas. Fácil de pasar los nombres. Le vamos a dar pie a los abogados, porque antes de las 6 horas de ocurrir el hecho, ya se presentaban los abogados, ya está hablando que su cliente, esto. Nosotros vamos a presentar a todos los nombres que vamos a pasar, va a tener un elemento que sostenga eso. No vamos a pasar nombre por nombre nomás porque seguramente estaba este. No, nosotros vamos a sostener profesionalmente nuestras investigaciones y ese informe que va a elevar la policía va a ser irrefutable, no va a tener forma de que los abogados refuten eso. Excelente, comisario, excelente. Me parece correcta tu explicación para los televidentes, para los oyentes de la radio, y vamos a esperar que hagan su trabajo como corresponda para presentar a estos delincuentes con pruebas, no así con nombre nomás y después sin pruebas, como usted dice, en horas nada más sean liberados estos criminales. Una última, comisario, que yo sé que también ustedes lo están viendo ya. Estos pues se van en su gran mayoría para apretar, para quitar ventaja, para ofrecer sus productos, porque la mayoría está en el narcotráfico, la mayoría están en eso, de los dos grupos. Entonces van a estar como perros rabiosos alrededor de los estadios, como ya no van a poder entrar en estas primeras fechas donde juegue el Cerro Porteño. Se va a prever, me imagino, también con seguridad ese control, porque estos van a estar como perros rabiosos, porque se le termina, con esta prohibición y con este control que va a haber, se le va a terminar pues el chorro y la posibilidad de delinquir y de apretar y de vender ese vicio que se maneja en estos grupos. Por eso nosotros en todos los operativos, en todos los encuentros deportivos, siempre planificamos un operativo. Siempre se realizan los filtros. Es difícilmente, puede ser que ocurra un conato, pero inmediatamente la policía está. La vez pasada, el evento pasado, ¿por qué no se propagó en la vía pública? Porque nosotros actuamos. Y así vamos a actuar en todos los encuentros deportivos. Nosotros tenemos el recurso humano y medios técnicos suficientes para cada operativo. Entonces, difícilmente que hagan sus fechorías en la vía pública. Puede ser que intente. De ahí que concrete, le va a costar la intervención policial. Comisario Mario Ramón Lesme, un gusto escucharle. Espero que en su momento nos brinde más detalles cuando sea necesario para la opinión pública. Le vamos a dejar trabajar tranquilo porque lo tienen que hacer de manera súper profesional, como entiendo son ustedes los de la Policía Nacional, y que sé que también quieren hacer bien las cosas, porque también se les golpea. A veces nosotros mismos los comunicadores un poco apresurados. Benicio y yo, bueno, tenemos que cuidarnos un poquito más porque conocemos, comisario, un poco más de esto, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad, mi señor padre fue comisario general más joven de la policía, llegó a ser mi señor padre, y sé un montón de esfuerzo y sacrificio que ustedes hacen también. Benicio fue profesor de oratoria, ¿verdad, Benicio? Sí. Entonces tenemos un poco de conocimiento de... 10 años en la academia. 10 años tuviste. Sí. ¿Qué paciencia te tuvieron, che? ¿Cómo te aguantaron? Gracias. Bueno. ¿Qué tal, comisario? Fue el profesor también. Ah, ¿también? A la gran siete, sí. Comisario. Pero fíjate el look del comisario. ¿A quién le parece el look del comisario? Ahora que estamos mostrando en televisión su look. Su cabello, ¿o no ves, mano, distinguir los colores? No. ¿Eh? No, pero no lo relaciono con quién. Y bueno, hacemos una ¿a quién, mira?
Y te tengo el look del comisario, ¿no? Él tiene el cenizo ya. Ah, por el color. Comisario, una gota de humor nomás para despedirlo y le dejamos trabajar. Dale, señor, a las órdenes. Comisario Mario Ramón Lesme, jefe de eventos de la Policía Nacional. Cumplimos con nuestro patrocinante, con Robert, ya venimos. Nomás así que no viste, vos no distinguiste ahí el color. Sí, distinguí el color, pero está en otra cosa vos. No, el modelo, pues, no sé, yo sí, alguien parecido a alguien. ¿Qué modelo, Benicio? No, pero no es modelo de modelaje, sino en el sentido de que le parezca a alguien, la fisonomía. Ah, no, era el cabello nomás, el cabello nomás te queríamos decir. Claro, el mismo color, cenizo, está de moda. Está de moda, ¿verdad? Mi mamá me dijo está de moda. Está de moda. Mi mamá me dijo, por más que acá hay gente que me hace... Pero que cada uno decide lo que decide. Claro, ¿verdad, Benicio? ¿Te sentís bien? Me siento sumamente feliz. Bien, estoy muy feliz porque las autoridades están tomando en serio este tema de estos criminales. Estoy feliz por lo que expresó el presidente de Cerro, por ejemplo. Vamos a hacer seguimiento, esperemos que se cumpla. Contundente. Ya venimos. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Desde el 25 de enero solo con tu PIN podés realizar transferencias, pago de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactarnos o en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, 38 años creciendo juntos. Muy bien, estamos también en Twitter por Mega TV y por la 780M. Estamos mostrando el gol de Alex Arce. Alex Arce marcó el primer gol histórico de este equipo en Primera División, ¿eh? Es su segundo partido en Primera División y es el primer gol de su equipo, Tano. Sí, un gol Nuestro histórico. compatriota, gol histórico. Sí. Había cerrado la temporada anterior haciendo goles y bueno, y arrancó de la misma manera. Miran por la gente que va para verlo a Independiente Rivadavia en Primera División. Ganó su primer partido ante Gimnasia de La Plata. Pero 3-2. El tema fue el mercado distinto, más de 45 millones. Tú sabes la diferencia. Entonces hay gente por todos lados. Sí. Lo que quiero decir, mira el técnico, no sé de qué equipo. El look del técnico. Sí. Fíjate el cabello del técnico. Sí. Cenizo también. Sí. Ahí el jugador. Mira los jugadores. Mira, ahí está el técnico. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Y además yo no puedo tener así como el técnico de Alex Arce. Un poco desparramadito nomás en su pelo. No, ya no va a poder tener así. Así ya no voy a poder. Alex Arce, ¿cómo te va, Alex? Luis Enrique te recibe aquí en Deporte Total. ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, contento. Estamos mostrando en televisión y comentando en la radio tu gol. Primer gol histórico de Independiente Rivadavia en Primera División. Y uno más para vos en la Argentina, pero tu primero de varios que vas a hacer en Primera División, Alex. Sí, así mismo. La verdad que muy contento por seguir haciendo historia acá en el club, así que esperemos que sea el primero de tantos que va a venir. Sí, señor. Recuerdo que hablábamos contigo el año pasado, pero ya en la última parte del año cuando estaba haciendo goles para el ascenso, y te pregunté de dónde eras. Vos sabés que tengo una intriga porque me estaban hablando, mucha gente me estaba enviando tu gol como si fuera que nosotros no sabíamos que vos marcabas un gol y que habías marcado el primer gol histórico de Independiente en Primera. ¿De dónde sos vos, Alex? ¿De qué ciudad? ¿De dónde? Seguimos nosotros, ¿verdad? Un corte de suministro de energía eléctrica. Ahora estamos trabajando con nuestro generador. Es la tercera o segunda vez. Ande, pero nunca ande como la ande. Nunca ande como la ande. Vamos a la pausa. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o
o entre amigos, disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py, en Instagram como Clash Motor. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bueno, justo estábamos hablando con Alex Arce cuando vino el corte. Vamos a intentar recuperar. Enamorado ya Radio Citano, pero Vos ya le querés traer a la selección a este. Ojalá. Yo le traigo a Ángel Romero. Ojalá. Y este Ángel también. Romero. ¿Y en vez de quién le vas a traer a Alex Arce? No sé en vez de quién, pero Yo sé, pero dejana un poco que crezca más. Tirar el problema en siempre fútbol no de la primera. solución. Nosotros ¿por qué también me va a hacer votamos por problema Alex de Arce. ¿Por qué me va a hacer problema? Pero esperan a que haga un de poquito más de convocar. goles. No la pucha, ¿cuánto es lo que ya hizo? No, pero jugó en la otra categoría. Ahora está jugando en la primera. Ya hace el primer gol. ¿Vos crees que Garnero no le siga a él? Y supongo que ¿Vos sí. crees que Barros Esqueloto ya antes no le seguía a él? Ojalá que tenga un crecimiento Claro. que pueda sostener, ¿verdad? Así como está haciendo ahora. No, Él está... En primera ya otra cosa. En primera es otro tipo de fútbol. Él mismo te lo va a decir ahí. Por más... no, lógico, eso ni se sabe. Recuperamos la comunicación. Alex, te estábamos... Seguí siendo el tema, igual acá ya estamos discutiendo en la mesa. ahí, ¿no? Alex, ¿de dónde eras vos que me dijiste la vez pasada, el año pasado? No, yo soy de Carapeguá, compañía Beniloma. De Carapeguá me están escribiendo, hasta me enviaron tu gol. En este mismo momento hay una barbería, un salón muy, muy conocido ahora donde está una dama. Sí. Una Mercedes. amiga. Mercedes, Sí, la conozco. una gran profesional. Sí, así mismo, la verdad que sí. Bueno, vos sabés que ella también me atiende a mí, me hizo el estilo de Richard Ortiz, de Juan José Zapag. No sé si es tu técnico también. Sí, había visto el nuevo look que te mandaste. Ah, bueno, viste, con razón. Viste como la memoria que tengo. Calificarle puedo darle de 1 al 10. Bien, un 8. 8 me puso. Oye, gracias, Alex. Bueno, Mira vos, generoso. bueno, un saludo entonces ahí para la gente de Carapeguá que te está viendo, porque me enviaron tu gol y que están allí viendo el programa en vivo. Sí, así que les mando un saludo muy especial a todos los carapos. Bueno, ¿y cómo se llama el muchacho que está ahí también? Tiene un marcante, ¿verdad? Un nombre ahí que le conocen ustedes. Se me fue un poco, la verdad. Pero bueno, Alex, ¿cómo te sentís ahora en estos 2 primeros partidos ahí en Primera División? Es diferente, obviamente, a la categoría de la cual subieron ustedes, ¿no? Sí, la verdad que es un poco diferente. Acá, como que ya hay VAR, se ataja más el tema de los golpes y todo eso, así que me sentí bastante bien en estos 2 partidos y gracias a Dios ahora ayer pude convertir y también metimos un triunfo muy muy importante que es para nosotros, ¿verdad? Alex, te saluda Altano, ¿cómo estás? Felicitaciones por este primer tanto. Hola, Tano, muchas gracias. Y bueno, que sea el inicio de muchos más, ¿verdad? Y en cuanto al equipo, porque para que vos puedas tener un buen rendimiento también necesitamos que el equipo se muestre competitivo. ¿Se han preparado bien para este campeonato en primera división? ¿Han tenido refuerzos, Alex? Sí, vinieron varios compañeros nuevos, así que creo que nos estamos conociendo todavía. Metimos una buena pretemporada y yo creo que tenemos un buen grupo y creo que vamos a hacer un buen torneo y seguir creciendo acá con el club y poder conseguir grandes cosas. Sí, más allá del cambio ese también de la tecnología del VAR, en cuanto al ritmo, la intensidad, ¿también se siente un cambio importante, Alex? Sí, eso sí, la verdad que se siente bastante eso. El cambio de ritmo de primera es otro, así que vamos a estar trabajando bien para poder seguir creciendo y llegar a ese nivel que uno quiere, ¿verdad? Ahora con lo nuestro, una diferencia, no sé si abismal, ¿verdad? Pero importante, ¿no? Y sí, se siente la verdad la diferencia un poco.
Bueno, Alex, vos habías comenzado en Cerro, ¿verdad? Tuviste tu pasado en la formativa de Cerro. Sí, estuve como 8 años ahí en Cerro. Qué mucho tiempo. Chiqui llegó a estar ahí, te llegó a hablar, era una oportunidad, ¿verdad? Sí, llegué a cruzarme con él algunas veces, pero nada más que eso. Uh-huh. Bueno, ¿es tu jugador, Benicio? ¿Vos? Claro, ¿qué tal, Alex? Un gusto saludarte. Benicio te habla. Hola, Benicio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y contento contigo siempre. La temporada pasada te cansaste de hacer goles, ahora Primera División es otra cosa. Vas a estar compitiendo, codeándote con lo más granado del fútbol argentino, Boca, River, eso. Me imagino cuando le haga un gol en la Bombonera a Boca, por ejemplo, en el Monumental a River. Eso naturalmente que va a dimensionar tu figura en el fútbol argentino. Y yo sinceramente, no es fácil el desarraigo, el salir del país y buscar nuevos horizontes. Y vos lo estás logrando con goles. Y eso a mí particularmente, que conozco de la vida, ya estoy de vuelta, ¿verdad? Por experiencia, por madurez, es lo mejor que te pueda pasar. De modo que a seguir por esta senda, simplemente una reflexión para vos, ninguna pregunta, a desear caer una convocatoria para vos a la selección nacional. Eso es categórico, eso es solamente cuestión de tiempo si mantenés este mismo nivel. Así que lo mejor para ti desde aquí. A ver, se fue la comunicación. Se fue Alex. Se fue, sí. Bueno, de todas maneras, un reconocimiento a Alex en privado ya ahí con la producción. Sí. Pero habrá escuchado gran parte de lo que le dijiste, porque... Y sí, lo mejor es Luis Enrique. Nosotros que ya estamos, ¿verdad?, con mucha experiencia en estos avatares de la vida, sabemos lo que eso significa. Sí. Y estar remando y estar fuera del país. No es fácil. No es fácil. Muy bien. Vamos a la pausa. A vuelta, Olimpia. Arrúa está en duda. Carlos Arrúa. Bueno, tendría que ser por lesión si es que Carlos Arrúa está en duda en Olimpia. Hay muchos lesionados últimamente. No sé si es... Bueno, pero hay que ver si es por lesión porque no se justifica. No, yo no hablo del plantel de Olimpia lesionado. ¿Enfermedad? ¿Le picó el mosquito maldito? El mosquito maldito. Ay. Pero, no, digo nomás que hay muchos lesionados últimamente. Digo, no vaya a hablar de lesionado. Él sufrió un accidente. Ya sé a quién te refieres. No, yo no dije nada. Nuestro compañero sufrió un accidente. Un saludo para Jotita Bernabé. Justo que estaba por volver pasado mañana, sufrió un pequeño accidente. Pequeñito. No es grave, o sea, no es grave ni poco grave tampoco, o sea, relativamente. Él es fuerte, es joven, se va a recuperar. Sí, claro, tiene para muchas batallas todavía. ¿Qué es lo que quiere decir? Así que fuerza. Bueno, tuvo una pequeña lesión, ¿verdad? En el pie. Jugando lo que antes jugaba, pádel. No. Jugando pádel, no fútbol, claro, ¿eh? No. Yo juego fútbol. No. No estoy en contra de los que juegan pádel, pero juego fútbol. Hasta ahora juego. No quiero decir lo que pienso. ¿Y qué pensás? Que yo no rompo la muñeca. No, pero no se rompió la muñeca. Qué agresivo con todos los padelistas. No, pero ¿qué es lo que te pasa a vos? Viste, ya. Yo juego tenis de mesa y muevo la muñeca porque tenis de mesa sí es mucho muñeca. El tenis, el pádel es un poco más firme, más firme, pero yo sí yo muevo la muñeca, pero no. ¿Qué insinúa con eso? Yo no dije nada. Los mozos también doblan la muñeca cuando llevan la bandeja. ¿A qué te referís? No, nada. La lesión de Jotita es en el tobillo o en el talón, no sé. Todavía no me dijeron bien. Pero bueno. 12:23. Le vamos a llamar a Jotita a ver para que nos diga bien cuál es su lesión. Para aclarar acá por el tema de... Entrevistado Jotita. Vamos a entrevistar a la Jotita porque vos estás tirando cosas que no son. No, yo ya... No, ni vos decís, hablaste, vos metiste el tema. No. ¿Verdad? No es así. Bueno. Claro, pero hay que llamarlo a Jotita. ¿Es Jotita, pues? Llame, producción. Por favor, Jotita. Por favor. El hijo amado, el bien amado. No sé. ¿Te acuerdas de esa novela del bien amado? A ver, ¿qué es eso que mostraron? A ver. Producción. Esa es una ambulancia.
¿Fue una donación de Taiwán o en qué idioma está ahí? O japonés, no sé. Es una ambulancia, ¿verdad? Este es Jotita, ese es el pie de Jotita. Bueno. ¿Dónde es la lesión que tuvo? Cuca, ¿qué escuchaste vos ahí? Hoy en día los operadores son productores también. ¿Qué escuchaste vos? Decime. ¿Eh? Declará. No vaya a arrugar, declará. Se rompieron todos los tabúes ya en los medios de comunicación. Todos hacen de todo. Nuestra compañera del departamento comercial es toda una revelación haciendo radio hoy en día. Y televisión, Sole. Todas unas revelaciones. ¿Verdad? Probó su talento, su clase, comenzó a trabajar en las coberturas de cada cupé. Y hoy ya se sienta a la siesta. Con mucha buena vibra. Con mucho carisma. A ver. ¿Está Jotita? Está con el médico. Bueno, intentamos, hicimos tu pedido, cumplimos con tu pedido, Benicio. No quiere hablar el lesionado. Por favor. No sé si cómo va a continuar Deporte Total, no quiere hablar Jotita, atención, paren todo. La gran pistola. Vamos a escuchar a Robert, a vuelta está Gustavito Gavilán. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días. Visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos, y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Bueno, un saludo a los oyentes de la radio, a los que nos están viendo por televisión. Hay problemas gracias a la ANDE, cortes en el suministro de energía eléctrica por parte de la ANDE. Imposibilita entonces que ahora estemos con los elementos técnicos correspondientes para incluso poner Zócalo ahí abajo. Zócalo es la letra donde marcamos un poco quién está hablando, el tema que estamos tocando, y no podemos tener señal de los compañeros que están afuera en imágenes. Vamos a tener audio por ahora con Gustavito Gavilán, que está en una conferencia de prensa donde va a hablar el presidente de Olimpia. Y para colmo, yo más pelotudo todavía, pues soy un pelotudo, me fijé en el monitor congelado y ahí me quedé a las 12:23. Son las 12:37. Yo me quedé a las 12:23, entonces seguía tranquilo acá, dándole espacio a los disparates de Benicio, ¿verdad? Y yo pensé que a las 12:23. Entonces quería ganar unos minutos cuando voy a hablar de Cotita y tu celo de hombre, ¿verdad? Y aviación son las 12:37. Pero eso no es ningún disparate, es una gran realidad. De que sos celoso de hombre. No, en el sentido de no, ¿qué le pasó a Jotita? Llámenlo a Jotita. No puede hablar. Y le llamamos o hicimos caso a tu pedido. ¿Verdad? Sí. Pero que cuando a mí si me ocurre así lo mismo, y llámenlo al profe y se me llama. Y así puede ser que hables. ¿Cómo te va, Gustavito? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique, ¿cómo estás? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, a los amigos de Mega TV. Estamos en la Villa Olimpia, donde en minutos más se estará realizando una conferencia de prensa de presentación de un sponsor importante que va a tener el equipo franqueado, una renovación, un convenio con una empresa paraguaya, donde va a estar también formando parte de la lista de sponsor que va a tener la entidad franqueada para esta temporada 2024, Luis Enrique. Bueno. Acá recibí un mensaje de Héctor Ramos, un saludo grande para nuestro querido apreciado Héctor Ramos, que es de Carapeguá también, ¿eh? Sí.
HR, Héctor Ramos de Carapeguá. Hijo pródigo de Carapeguá. Hijo pródigo también de Carapeguá y gran olimpista. Ya vamos, me preguntaba las últimas de la Olimpia, la vamos a escuchar por eso a Gustavito. ¿Habla el presidente en cuánto? Y ya estamos aguardando que llegue el presidente, lógicamente, primeramente la firma de convenio. Hay que recordar que está trabajando intensamente el presidente para poder culminar la lista de presidente y vicepresidente. Me pasaron 2 nombres y esto seguramente a confirmar en las próximas horas. 2 nombres para acompañar a Coto Nogués. Exactamente, para vicepresidente. Para vicepresidente, a ver. Exactamente. Cristian Domínguez. Pero eso ya lo adelantamos aquí. Correcto. Y Jairo Yambay. Así mismo. Serían los que estarían acompañando la fórmula. Se está trabajando para pulir, para completar la lista ya de directivos, pero son los nombres que estarían en este momento con mayor fuerza para encabezar la chapa que será presentada mañana. Uno no conoce el horario, pero estaría siendo la fórmula que será presentada, la única lista, la lista de consenso mirando este nuevo periodo 2024-2028 que estipula los estatutos del Club Olimpia Luis Enrique. Perfecto, Gustavito. ¿Qué pasa con Carlos Arrúa? Me decían, Olimpia va a trabajar esta tarde. Ayer incluso él activó de manera normal, pero amaneció con la enfermedad, no sé si llamarlo de moda, porque todo el mundo estamos, hoy estamos, uno dice dengue, gripe, hasta el COVID anda avanzando demasiado. Pero me decían que estaba con un cuadro con dolores, entre otras cosas, más con síntomas que pueden ser dengue o otra enfermedad. Por eso ya está siendo resguardado, está siendo controlado Carlos Arrúa, y lo más probable es que si se confirma, no estaría presente el día sábado Luis Enrique. Bueno, entonces, Cristian Domínguez y Yambay. Jairo Yambay, por lo menos fueron los nombres que me lanzaron en este momento. Reitero, hay reuniones permanentes, hay cruces de llamadas, hombres que se van ubicando, porque la idea de la actual dirigencia es, lógicamente, tratar de unir a la gran masa societaria del Club Olimpia. Esto incluye también, hay grupos aparte, hay gente que se reúne permanentemente, aparte de los vitalicios que están en esa lista. Ayer en horas de la tarde tuvo mucha repercusión lo que decía el intendente de Asunción, pero a mí me dicen que no es compatible el hecho de ser intendente y que ocupe un cargo a nivel directriz dentro del Club Olimpia, y esto no pasa por el estatuto del Club Olimpia, sino es más bien algo de la ellos piden un Constitución dictamen a la Nacional. OPACI, se pide un dictamen a la OPACI para estos casos. Y sí, pero tengo entendido que por ese motivo no va a poder integrar la lista, porque era uno de los que estaba para formar parte de la nueva comisión directiva del Club Olimpia, y queda en stand-by esta situación. Reitero, me dicen que es incluso por el tema de la Constitución Nacional. Esto, reitero, a confirmar, porque estaba viendo el tema de los estatutos de Olimpia, hablando con gente muy cercana y que maneja el sistema estatutario del Club Olimpia, y no hay ningún impedimento, pero sí tendría algún inconveniente a la hora de la compatibilidad del cargo que ejerce, porque es un funcionario público y eso también se debe a la ciudadanía, y a nivel constitucional creo que no permite que ejerza otro cargo Luis Enrique. Sí, perfecto. Bueno, sonaron nombres de varios políticos, no solamente en el hecho, ¿verdad? Sí, Sonó, bueno, por lo menos una expresión de deseo. Es más, varios se lanzaron como posibles miembros de la comisión directiva, y es de público conocimiento. Creo que Bachi Núñez también se autocandidató, si así podríamos denominar, como posible candidato. Entonces uno dice, está dentro de esa expectativa, y hay mucha gente que quiere integrar, por eso no quieren dejar a nada, y creo que mañana a última hora se va a presentar la lista. Pero reitero,
de avanzada podemos hablar Coto Nogués presidente, Cristian Domínguez vicepresidente y también Jairo Yambay como vicepresidente. Esa sería la fórmula, la chapa que estaría encabezando la próxima lista del equipo franjeado, Luis Enrique. Bueno, perfecto. ¿En cuánto está hablando el presidente? Primero va a ser una parte comercial porque firma un contrato nuevo con un sponsor y después obviamente las preguntas directas de la próxima asamblea, no tengo ninguna duda. Así mismo, y si así lo permiten, yo creo al presidente, porque la gente de la marca ya se encuentra en esta zona, se lo aguarda al presidente de la institución, que estuvo esta mañana firmando algunos documentos aquí en la villa, que está con numerosas actividades y seguramente ya en minutos estará acercándose en este sector, así como bien mencionaste, primero la firma de convenio y posteriormente, seguramente ya aprovechando, estará teniendo algunas palabras el presidente para la opinión pública para la opinión pública del Olimpia, Luis Enrique. Bueno, aprovechamos una breve pausa, Gustavito, te dejamos ahí con canal abierto. Perfecto, estamos atentos. Así como están las cosas, Cristian Domínguez y Yambay serán los vicepresidentes de Coto Nogués. En un momento está Cardona en vivo, en directo aquí en Deporte Total. Ya venimos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. SB Lavadero, la mejor opción para mimar a tu vehículo. Encontranos en Ganser Automotores, Avenida República Argentina 2848, entre Pilar y Caguazú, zona terminal, y también en Félix Bogado, esquina Costa Rica. Escribinos al 0981-663-983. Seguinos en TikTok, Instagram y Facebook como @SB Lavadero. Bueno, 12:46. Un saludo serio realmente para nuestro amigo Héctor Ramos, que se está recuperando, está restablecido, ya está otra vez activando. ¿Estás en deuda con él, dice Benicio? ¿Con quién? ¿Con Héctor? Con Héctor Ramos, jamás con HR, el carapegüeño. Jamás lo jamás. Verano Limpero. No. Yo siempre yo hago periodismo de investigación siempre, nunca. Yo soy como dijo el comisario Lesme de Evento Deportivo. Yo no voy a dar algo si no tengo pruebas. Yo no voy a decir algo si es que no me dijo un dirigente, si es que no me dijo un protagonista, si es que no me dijo el jugador, el entrenador. No voy a decir, no voy a tirar nomás. Por eso que a veces yo aguanto y pongo el pecho a la bala cuando los oyentes o los televidentes te dicen, vos dijiste esto. Y dices, bueno, vos decís porque te dicen. A veces se cumple, a veces no se cumple. Pero yo hago de investigación. Por eso, ahí está, tiene producción el audio. A ver, Héctor Ramos. Saludo al gran profe Benicio. Decirle que está pendiente las clases para las chicas. Lo huyo de la clase. Te sigo esperando, decirle. Bueno, ahí comprometió abierta. Tranquilo, código de vestuario rompiste, Héctor. Tranquilo, hermano. Tranquilo, Héctor. Hay mucho pendiente tiene este señor. Ahí está. Yo hablo con prueba, con prueba. Encima me contó también que te fuiste a comprar porque hace marinera muy rica y no le pagaste todavía. No trajiste 6 marineras que me la hace muy bien, Viva Tula. Sí, te fuiste a traer 6 marineras. Él hace delivery también, te puede cobrar delivery también. Sí, señor. Sin problema. Bueno, un saludo grande con buena onda para Héctor. Gustavito, volvemos contigo hasta la Villa Olimpia. Sí, gracias Luis Enrique. Y está llegando el presidente, pero reitero, en primer turno va a ser el
la firma del convenio y posteriormente ya seguramente vamos a estar escuchando, pero está llegando el presidente, está cruzando del edificio de la Villa Olimpia ya hasta la zona de la sala de prensa donde se va a estar realizando esta conferencia de prensa. Aprovechando nada más, lo de Carlos Arrúa está totalmente confirmado, ya tenía la información bien temprano porque amanecía con y lo de Richard Ortiz, 2 semanas fuera. Richard Ortiz queda descartado para el día sábado y probablemente para la siguiente semana. Esto quiere decir que para el superclásico podríamos tener la presencia de Richard Ortiz, ya seguramente también recuperado Carlos Arrúa en lo que es la presentación de Olimpia que se va a estar realizando en Encarnación, que merecían una muy buena respuesta de la gente de Olimpia, es más de lo que inclusive de lo que se estaba esperando, teniendo en cuenta cómo está viniendo el plantel. Uno y los organizadores estimaban que se iba a reducir un poco esa presencia de público, pero creo que el atractivo de ser el último fin de semana, del carnaval, tengo entendido, hay otros atractivos también que de la zona. Esto hace que la gente de Olimpia y también varios hinchas que van a estar haciéndose presente en el estadio Villa Alegre, vamos a tener nuevamente un excelente marco en el estadio en Encarnación Luis Enrique. Bueno, perfecto, Gustavito, ya vamos a volver contigo. Vamos a aprovechar esta pausa que va a ser primero la parte comercial, primeramente, para hablar con la gente de Encarnación, a ver qué movimiento hay. Olimpia juega en el Villa Alegre, Tano. Sí. El sábado a las 20:45. Y se habla de que ya hay un muy buen movimiento en la previa en cuanto a la venta de las entradas. Así que, bueno, como de costumbre, seguramente vamos a tener un estadio casi lleno ahí en Encarnación. Sí, buen ambiente ahora con la gente del carnaval. El toque es ahora Encarnación. El toque, porque el verano todavía, mucho de vacaciones, el mes de febrero, digamos el carnaval, y te vas a ver un partido de fútbol. Sí, hay otros que no necesitan de vacaciones, van el sábado, ¿verdad? Aprovechan el fútbol después del carnaval. Este es el penúltimo fin de semana de carnaval todavía, de cursos. Así que está todo dicho. Bueno, vamos a ver qué dice la gente de Encarnación, porque ya me imagino que ya se habrán puesto a la venta las boletas. Entiendo que iban a habilitar un poco más de 10.000 nada más para... A ver, 12.000 entradas. Y en principio ya habrían vendido más de 2.000. ¿Verdad? Va a responder la gente allá. Hoy es miércoles, ¿verdad? No. Miércoles. Mira, tenés jueves, viernes, el partido del sábado. Hay un buen arranque, 2.000, está arrancando ya con 2.000. Sí, bueno. O 2.500. O sea que 300, 500 personas, 500 entradas hasta ahora se está vendiendo. Entonces vos decís, la pucha, ¿verdad? Pero 2.000 es un buen arranque, estamos miércoles. Bueno, son las 12:51. Hemos retornado también con la gente de la televisión, así que vamos a estar en contacto con Gustavito de nuevo de aquí a poco. 12:51 y segundos. Llegaron los precios refrescantes de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Pasa por cualquier estación de servicio Shell y carga nafta fórmula regular a solo 5.650 guaraníes y fórmula super a solo 6.150 guaraníes. Elegí Shell, precios bajos, calidad superior. Magistral Confecciones, una empresa paraguaya con 52 años de trayectoria, reconocidos por la eficiencia y la alta calidad de confecciones en trajes sobre medidas, listos para vestir, camisas, pantalones y uniformes empresariales. Tenemos varias opciones a tu elección. Visítanos en Avenida Quinta entre Nuestra Señora y Chile, de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 18 horas. Teléfono 021-391-100 y el 021-371-624. Magistral Confecciones, 52 años al servicio del buen vestir masculino. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y lunas de miel. Habitación super ejecutivo en Madame Lince entre Mariscal López Eusebio Ayala, Motel Guaraní. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689.000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Famosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios,
lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Penalty, la marca número 1 en deportes colectivos. Encontrá todos nuestros productos en www.penalty.com.py. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas. ¿Qué te espera en sus días de ofertas? Lunes, sector de fitness. Martes, panificados. Miércoles, frutas y verduras. Jueves, carnicería. Viernes, lácteos y embutidos. Y los fines de semana, ofertas en todas sus góndolas. Te espera en su casa central, pegadito al mercado número 1 de Luque, y sucursal Cañada San Rafael sobre la calle Capitán Infran, camino a Capiatá. Seguinos en las redes sociales, @Comercial Virgen del Rosario. Talleres venció por 2-1 a Huracán en el fútbol argentino. El integrante de la selección paraguaya, Ramoncito Sosa, fue titular. Se retiró en el minuto 63, Ramoncito Sosa. Jorge González, un gusto recibirte aquí en Deporte Total. Buenas tardes. Hola Enrique, ¿cómo estás? Un saludo para todos ustedes, para los panelistas y para toda la audiencia. Bueno, presidente, estamos pendientes de saber un poco ya el movimiento que se tiene con vistas al espectáculo del próximo sábado con presencia de Olimpia allí en la hermosa ciudad de Encarnación, Jorge. Sí, así Enrique, ayer habilitamos las entradas y en el primer día tuvimos una muy buena concurrencia. Se vendieron 2.500 localidades. 2.500 ya, apenas se abrió. 2.500 solo ayer se abrió, sí. Solamente ayer. Mira, eso es buen presagio, ¿eh? Realmente sí, yo creo que vamos a tener un lleno total. Hay que tener en cuenta también que tenemos la tercera ronda de los cursos y la gente está adquiriendo en combo inclusive y delegaciones para venir a asistir al partido y posteriormente a la fiesta de carnaval. Es cierto. Jorge, ¿cuántas habilitaron? En principio se habilitó 12.500 entradas, que creo que se va a vender en su totalidad, posiblemente, inclusive yo creo que antes, con esta proyección, yo creo que antes del sábado se va a comercializar todo. Perfecto. Yo creo que 12.000 es poca para, bueno, por la experiencia que tenemos de partidos de Olimpia allí, Jorge, ¿o me equivoco? ¿Cómo? Que digo que 12.000 para mí es poco para la presencia de Olimpia allí, con la experiencia que tenemos, digo. No, claro, pero eso se habilitaron y vamos a ver qué más podemos hacer, ¿verdad? Capacidad máxima tenemos 14.100 aproximadamente por cuestiones de seguridad, más que eso no se puede comercializar. Entiendo. Bueno, dentro de toda esta expectativa, ¿dónde se venden y cómo, Jorge? Y realmente se venden por la web y así también se venden en el propio estadio, en las cajas del estadio, digamos, y como así también en la oficina de la Liga Encarnacena de Fútbol. Bueno, la venta física en la Liga Encarnacena y en la sede del Villalegre. En el propio estadio, y eso después uno puede adquirir por la web también sin ningún problema. Ayer por la web se vendieron 800 entradas, ¿verdad? Y el resto se vendió físicamente tanto en la oficina de la Liga como así también en el estadio. Hay mucha gente que todavía se acostumbra a adquirir físicamente, ¿eh? Pero vamos mejorando, o sea, yo creo que eso también es una cultura, ¿verdad? Los primeros partidos fue mucho más difícil, ¿verdad? Hoy ya bastante se mejoró en eso también y se va optimizando, ¿no? Hay esperando la gente exageradamente muchas horas para adquirir su entrada, por ejemplo. Exacto, perfecto. No sé, Benicio, Tano. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Benicio te habla. Hola, profe. ¿Cómo está, Benicio? Muy bien. Bien, pero es como un imán ahora. Es como un imán Encarnación por una conjunción de factores. Y yo creo que si se le ofrece un espectáculo futbolístico con la presencia de uno de los grandes, es como un valor agregado a la gente que quiere pasar lindo en ese momento, ¿no? En ese día tan especial, ¿verdad? Y fútbol, después carnaval. O sea, pasarla bien como Dios manda, como corresponde, es lo que quiero decir, en una época estival, en una época de veraniego, una época de descanso, de vacaciones y un montón de cosas. Por eso creo que muy inteligentemente lo que están haciendo es llevar este espectáculo también, repito, valor agregado para la gente que está vacacionando en la perla de Paraguay, ya no es malo del sur. No, realmente sí, yo creo que eso es un plus adicional, ¿verdad? Y a nosotros también nos complace
para nosotros es un motivador en todos los sentidos, era un motivador futbolístico para lo que pretendemos nosotros hoy también este año, ¿verdad? Y al mismo tiempo esto se volvió un multiplicador económico demasiado importante para nuestra ciudad, para Encarnación, para todo Itapúa, y todos juntos, mancomunadamente, inclusive tenemos el apoyo de todas las autoridades, se está trabajando bastante bien, y yo creo que van a seguir viniendo otras fechas, tener en cuenta los tiros así, nadie no sabe todavía la fecha séptima y octava, hay muchas perspectivas que lo tengamos a dos equipos importantes con la Perla del Sur. Presidente, te saluda Altano, ¿cómo estás? Muy bien, Aldano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un gusto saludarte. Estoy mirando el flyer, presidente, creo que es aquel de parte del grupo que organiza el espectáculo, ¿verdad? Y una letra muy pequeña para una información muy importante, y dice observación, todas las edades pagan entrada, me imagino que se refieren a los niños, ¿verdad? Especialmente preferencia y platea, ¿verdad? No así gradería. Ah, entonces vale la pena esa aclaración, presidente. Pues yo quería preguntarte porque no recordaba si esta situación se había dado en espectáculos anteriores. Entonces, todos los niños pagan en preferencia y plateas. Vamos a hacer las correcciones pertinentes, sí, señores. Sí, porque eso te puede frenar, te puede sacar algún que otro espectador, presidente. Claro, y algo sí, ¿verdad? Pero siempre estamos en eso, vamos a ir corrigiendo. Nosotros estamos también en el aprendizaje y nos gustan las correcciones, nos gustan las observaciones. De esa manera vamos a ir aprendiendo y mejorando para toda organización a futuro. Entonces, categóricamente los niños pagan en preferencia y en platea. No así en gradería. Sí, porque ocupan así mismo. Perfecto. Otra cosa, hay un gran manejo dirigencial, Jorge. Yo ya te lo había dicho el año pasado fuera de micrófono, hoy lo quiero hacer públicamente. Un gran trabajo de la administración de Jorge González. Ascendió con Encarnación. Hoy es finalista en fútbol femenino el equipo de Encarnaceno, presidente. Juegan ahora el partido de ida con Yaguarón y la vuelta en Encarnación. Jugamos el domingo en Yaguarón y la revancha que va a ser el 11 de febrero. Vamos a jugar en el Villa Alegre la segunda final, ¿verdad? Es importante destacar, son chicas jóvenes de 14 a 20 años, es sub-20. Es sub-20, sí. Interliga. Y una particularidad, gracias a Dios, y una responsabilidad al mismo tiempo, este equipo que representa a Encarnación no ha perdido ni un solo partido, solamente llegó a empatar un partido y el resto lo ganó tanto de local y visitante siempre. El partido de ida es en el estadio 14 de julio en Yaguarón este domingo a las 5 de la tarde. Presidente, gracias por las novedades del partido de Olimpia y felicitaciones por esta gran tarea que están haciendo y bueno, que se vea un lindo espectáculo en esa final de sub-20 femenino de Interligas de la UFI. Muchas gracias, realmente muy contento también porque siempre ustedes llaman, por medio de ustedes nosotros poder hacer llegar las ideas, las intenciones también que siempre tenemos y que nos escuchen. Y por sobre todas cosas, cualquier observación para nosotros es muy importante para mejorar en todo. Al mejorar yo creo que todos ganamos. Así es que muchas gracias y un abrazo de gol aquí de las Perlas del Sur. Gracias Jorge González, presidente de Encarnación. Un saludo a la gente de Santa Elena FM. Nos escuchan muchísimo ahí a través de Santa Elena FM, liderando el programa deportivo, el horario deportivo de las transmisiones de fútbol. Y obviamente también tenemos muchos encarnacenos que nos ven, que nos acompañan en el día a día. ¿Estás ahí, Gustavito? ¿Todavía es parte comercial lo que pasa con el presidente en la Villa Olimpia? A ver. No tenemos retorno con Gustavito todavía. 13:01, ya venimos. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981
306-964, Tower Mareté, lo mejor en Torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protegete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. En Asismed hoy celebramos 26 años, cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. En estos años fuimos recorriendo en conjunto con los médicos más reconocidos del país, innovando en infraestructura y tecnología pensando en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos acompañarte en cada etapa y ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, junto a vos a toda la vida. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventa con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlánticasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Lo escuchamos al presidente de Olimpia. Vicky Cardona, presidente de Olimpia. Y lo que les puedo decir es que sí, que hay dos grupos de interés, que estamos haciendo un esfuerzo tremendo y enorme para congeniar intereses y congeniar esfuerzos, porque el Olimpia necesita unirse. La familia Olimpia tiene que estar unida. Todo olimpista que quiera ayudar al club tiene que sumarse. Entonces tenemos que ser muy aperturistas. Lastimosamente nuestros estatutos tienen ciertos límites en los directores titulares, en los directores suplentes, en el comité de fiscalización. Entonces es muy difícil por este momento meter a todos. Entonces se está trabajando de una manera inteligente para armar una lista de comisión de directiva, titulares, suplentes, tribunal electoral, y vamos a hacer seguramente comisiones de trabajo a diferentes áreas. Pero se está dialogando, se está hablando profundamente, se están ajustando los detalles, y Dios quiera que, yo creo que en horas más, tengo la esperanza de que podamos llegar con madurez, con sensatez, todo a buen puerto, porque el Olimpia necesita. El Olimpia no puede tener problemas afuera, con todo lo que son las batallas económicas, deportivas, con todo lo que sabemos que es muy difícil llevar adelante, y encima tener problemas adentro en la casa. Entonces vamos a agotar, y estamos agotando todo el esfuerzo de la sabiduría, la paciencia, la madurez, para que el Olimpia salga unido, llegue unido y tengamos una lista consensuada donde desde el día 1, o mejor desde el viernes, ya empiecen todos a trabajar. Vamos a trabajar, y yo voy a ser un colaborador con ellos, con todo este tema, porque ya lo dije, yo voy a ayudarles siempre al Olimpia, yo no le voy a abandonar, y estoy monitoreando que esto vaya de la mejor manera posible y entre todos sacar el Olimpia adelante. En cuanto a lo de Patiño, hoy se está haciendo los test de médicos. Esta mañana y esta tarde se hacen los test intensos, los test de estrés físico, y sobre eso vamos a tener el dictamen médico, y ahí recién se toman las decisiones. Olimpia siempre es serio en ese tipo de cosas. O sea, hasta no tener un diagnóstico, nosotros tenemos un excelente equipo de profesionales, hay intenciones, pero se tienen que pasar todas esas pruebas. Y cuando los Juan Espínola es una opción, y estamos analizando también otras opciones, no solamente Alberto Espínola, digamos. Estamos estudiando también otra. Esa es una alternativa y estamos evaluando otras. Presidente, buenas tardes. Erwin Velaje para la R800. Consultarle con relación a la firma con Pilsen, ¿se puede saber el monto por la cual amparan la firma nuevamente? No, esas son cláusulas de confidencialidad que tiene. La verdad que eso no corresponde contar. O sea, en este momento no corresponde, no decimos la cifra, los números, son un tema, ya te repito, es una cifra importante, parte va en recurso económico y una gran parte también en productos. Presidente, buenas tardes. Salvador Ponte para Universo 970 y GEN. Volviendo a lo futbolístico, los refuerzos, ¿cómo estás viendo hasta aquí los que llegaron? Con lo de Patiño y Espínola, si se concretan ambos, cerraría Olimpia el grupo de contrataciones. Consultarte también la situación de Juan Espínola. Luego alguna oferta oficial al Club Olimpia. Francisco Arce comentó en conferencia de prensa que quiere contar con el arquero, que quiere que se quede en el club. Lo de Junior Barreto también, presidente, si es que llegó alguna oferta concreta nuevamente.
Bueno, empiezo al revés con tu respuesta. Lo de Junior Barreto en un momento hubo un interés, pero no se avanzó más que eso. No llegamos a un acuerdo como queríamos. Lo de Juan Espínola no hay nada. La verdad que no hay nada. Yo quisiera contar con los dos arqueros. Ya en su momento me puse duro con el tema Gastón Olveira, que ya subieron todo, que sí había oferta, que tampoco no le cerraban al Olimpia. Entonces nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo por mantener un equipo muy competitivo con 2 titulares por puesto, porque consideramos que esa es la manera que vamos a tener un club competitivo. Y yo creo que con esto estamos cerca de 8 o 9 refuerzos que hemos traído, con Carlos Espínola, con Hugo Benítez, con Fernando Román, con Rodney Redes, con Carlos Arrúa, con Lucas Prato. Estamos haciendo un esfuerzo importante por tener todo esto. Y una de las negociaciones, sí, es lo de Patiño, estamos viendo. Y no nos vamos a quedar solamente con esto. Estamos tirando 1 o 2 alternativas más. Fuera también está Tobías Morínigo. Recuperamos también la avenida de Parzajuco otra vez que venga. O sea, estamos tratando de armar un equipo muy competitivo. Pero todavía no se terminaron todas las negociaciones. Pueden haber más novedades. Presidente, volviendo al tema electoral, ¿qué faltaría para que se concrete en definitiva la unión y que el día de mañana solamente se presente una sola lista para que encabece la presidencia del Club Olimpia? El diálogo, la comunicación, la planificación. Y estos son momentos muy importantes, ¿verdad? Pues se tienen que definir ciertos criterios, cómo se quiere seguir trabajando, unificar eso, hacer una apertura, una política del club. Yo creo que nosotros venimos siguiendo una política y creemos que compartimos ambos grupos la misma política. Estamos trabajando para unificar. Es cuestión de definir algunos nombres y se está cerrando, casi está cerrado. Pero son detalles operativos comunicacionales de tratar de ajustar los últimos detalles. Pero yo creo, y te digo, tengo la esperanza de que estamos muy bien encaminados. Presidente, dijiste, además de Patiño y Espínola, vendrían un par más de refuerzos. ¿Qué puestos serían los que en principio estarían llegando? Y consultarle acerca de los avances que se están realizando, los trabajos que se están realizando en Para Uno. Bien sabemos que hay un trabajo realmente muy bueno el que se está realizando. Y el clásico. Se habla, teniendo en cuenta de que Olimpia es local en esta primera rueda, ¿sería plenamente Olimpia el estadio o le darían el 50-50, o se daría ese 50-50 mejor dicho? Bueno, empiezo con el tema del clásico. Entonces, si el Olimpia local va a ser en el Defensores, ahí nada, reglamentariamente dice que eso es 50-50, no hay mucho que hacer ahí. Uno tiene que cumplir con las reglas y se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. En cuanto a los jugadores, te repito, ¿verdad? Aparte de todo esto que te dije, lo de Patiño está en análisis, lo de Beto Espínola está en análisis y hay otros nombres que por precaución el Olimpia siempre, hasta no tener avanzado algo concreto, no puedo decir, ¿verdad? Nada, no hay un número 9 que estamos luchando y estamos viendo un mediocampista más también. Es una alternativa. Presidente, Gustavo Aguilar nuevamente para Deporte Total. Entre tantas cosas que está manejando, primeramente en el orden institucional, si le digo, Coto Nogués, Cristian Domínguez, Jairo Yambay, estamos lejos de los posibles candidatos que estarían en la plataforma ahí arriba en la lista. ¿Estamos lejos, presidente? Voy a responder otra vez lo que dijo Ariel. Vamos a hablar de Para Uno primero. Entonces, nuestra cancha está muy bien, se está nivelando, se está haciendo un trabajo extraordinario. Vamos a hacer un sistema de regadío único, un pasto espectacular. Vamos a hacer una cancha de primera como se merece el Club Olimpia. Y en cuanto a los nombres, es como la política. En la conspiración no se cuenta nunca hasta último minuto, pues esto por hora cambia. Así que estamos trabajando en eso. Tengan la esperanza de que estamos bien encaminados. Eso le puedo decir. Y en lo futbolístico, ¿cómo está viendo el andar de Olimpia en este inicio de campeonato? Porque hubo muchas críticas, incluso contra el cuerpo técnico, entre otras cosas más. ¿Cómo usted está notando? No es de cambiar por cambiar de entrenadores, no es de romper procesos, pero ¿cómo usted está notando internamente esta situación, presidente? Bueno, mira, primero te voy a decir, la verdad que Olimpia pasa por una situación muy particular que no tienen otros clubes. Como saben, tuvimos que levantar los últimos 8 casos FIFA que pudimos hacer a mediados de enero, donde ahí recién se habilitó la posibilidad de poder contratar jugadores. Cuando hablamos con los jugadores, le enviamos una oferta con una cláusula condicional donde decía siempre y cuando levantemos FIFA. ¿Quién jugador quiere venir así? Es muy difícil.
Entonces Olimpia tiene que sobrepasar todo ese esfuerzo. Hacemos y que más logramos levantar. Y hay jugadores que vinieron hace una semana, otros que están viniendo ahora. Entonces no viene de una situación normal como los otros que pueden ya estar desde noviembre, diciembre planificando a corto, mediano. Olimpia viene luchando, apagando incendios y seguimos así. Pero a pesar de todo eso estamos logrando un equipo competitivo. Y la verdad que cuesta mucho ensamblar un equipo. Cualquiera de ustedes que están hace años en el fútbol saben que no se arma un equipo de un día a otro, donde hay jugadores que vinieron hace 4 días, hace 5 días, hace 7 días. Es muy difícil. Hay un proceso donde un equipo va trabajando y se va armando un equipo que trabaja automáticamente. Y entonces es muy feo decir los resultados. No estoy contento con los resultados, obviamente. Yo quiero ganar todo. Olimpia siempre rinde examen final cada fin de semana. Y cuando no gana, yo quiero romper todo el vestuario, las puertas, todo en mi temperamento. Pero bueno, hay que llevar con proceso, hay que llevar con calma y ojalá que se vayan dando los resultados. A mí me gustó el primer tiempo del último partido, después no salió la cosa como queríamos, pero también las herramientas le estamos dando a última hora, contrarreloj. O sea, es muy difícil, y sé que es difícil, pero hay que tener un poco de paciencia como siempre. Presidente, por aquí, para ABC Cardinal, ABC TV, ¿en qué medida puede afectar a Olimpia o no si aparece una contienda electoral en la puja por la presidencia? Y por otro lado, usted deja la presidencia, trabajó un montón, somos testigos todos en el pueblo olimpista, pero ¿cómo queda la casa? Por sobre todo la afición puede quedar tranquila, ¿queda la casa ordenada, presidente? Bueno, empiezo con el tema de la contienda electoral. Yo creo que cuando vos tenés muchos problemas afuera que administrar, problemas financieros, problemas de toda índole, de lo deportivo, de tal cosa, vos no podés tener también problemas en la casa, si no, no hay forma de aguantar. Entonces, una contienda electoral no es sana para la Olimpia. En este momento, si fuese un club que está en situaciones normales, diría así, un club que tiene remando, que viene luchando, que se tiene que cuidar todos los detalles, que creemos que hemos ordenado. Voy a presentar mi balanza ahora al 2 de mayo en un 70-75%, pero esto no significa que hay que descuidarse 20-25%, si no se hacen bien puede tener una crisis. Entonces hay que trabajar, hay que ordenar, hemos reestructurado deuda, ya lo dije, hemos gestionado sponsors durísimos durante mucho tiempo de negociación, sponsors importantísimos que nos han permitido tener un respiro financiero para bajar deuda, para aplacar deudas, para pagar lo de la FIFA. Les digo, en los últimos 13 meses respondiéndote, hemos levantado 19 casos FIFA por un valor de $10.500.000. Ustedes saben lo que es destinar en un año solamente para pagar FIFA $10 millones. Eso es muy difícil. Entonces, por lo menos eso se logró. No se terminaron todos los casos FIFA. Hay más casos FIFA que están pendientes en 2 o 3 casos, que hay que seguir luchando. La casa está mejor, la casa está por el camino correcto, estamos llevando una Olimpia ordenado, pero esto dista mucho de que esté todo solucionado. Por eso es que los olimpistas tenemos que unirnos, trabajar todos juntos, poner nuestro grano de arena, seguir apostando. Yo voy a seguir colaborando, aunque no esté en el día a día posiblemente, pero sí voy a estar colaborando con la comisión directiva, porque yo quiero una Olimpia que yo me pueda ir el fin de semana a disfrutar de mi Olimpia, que sea competitiva y que esté ganando. Buenas tardes, presidente. Brenda Vera para La Deportiva y Panorama del Deporte. Antes que nada, nuevamente felicitaciones por el convenio con tan prestigiosa marca. La primera pregunta, ¿a partir de cuándo el hincha estaría pudiendo disfrutar la edición franqueada de Pilsen? Y la segunda, si usted ya decidió si va a integrar una de las listas en caso de que haya 2. Respondo la segunda pregunta, ellos van a decir la segunda. Yo soy presidente, yo voy a seguir un past presidente, no voy a estar integrando en ninguna lista. Estoy haciendo un esfuerzo extraordinario para tratar de conjugar intereses y que haya una única lista donde lo que estén trabajando ustedes, yo quedaré como un past president ayudando, apoyando a mi querido Olimpia, pero no voy a estar ni de vice ni de directivo de ninguna manera nunca. Eso no. Respondo la primera pregunta. La verdad, días para festejar, Olimpia creo que tiene un montón. Se van a cumplir más de 40 años en la obtención de la Copa Intercontinental. Tenemos el 25 de julio, tenemos el Día del Hincha Franqueado, el nacimiento de William Paz, así que
en alguno de esos días alguna novedad habrá seguramente en el corto plazo para el hincha franjeado. Última pregunta. Danos una sorpresa rápido, por favor. ¿La sorpresa? Presidente, para cerrar, utilizaste la palabra conspiración. Me llevó a la conferencia de prensa de Chiqui Arce. Él dijo que conspiran, utilizó la palabra que conspiran en su contra, evidentemente, y no quiso dar a alegar que fue hacia un miembro de la prensa, o si hacia un directivo, o si hacia los propios jugadores. ¿Cómo tomaste vos cuando escuchaste que tu entrenador dijo que están conspirando? Y más todavía con todo lo que ocurrió. ¿Cómo viviste también vos esa semana que se dijo que ya hablaban con Martín Palermo para suplantar a Chiqui Arce? Es que cuando hay tanto ruido, Martín, yo soy el que tengo la información, yo soy el presidente, y eso no tenía ningún sentido, o sea, no tiene lógica eso. O sea, no hay, esas son decisiones a veces que yo por lo menos no existe eso. La verdad que tendría que preguntarle más a Chiqui. Por nosotros no, él sabe que tiene el apoyo, me conoce. Nosotros tenemos una línea conductual, una línea de acción. Tenemos reglas claras, qué es lo que quiere el club, qué pretende el club. O sea que en esa línea nosotros no tenemos nada, no hay de ese tema. O sea, realmente debería aclarar ese punto. Nosotros no existe nada de eso. O sea, de nuestra parte, él sabe, tiene mi apoyo. Tengo una relación muy afín con Chiqui, súper bien, o sea que no, de esa línea no hay nada. Bueno, ha pedido Gerardo última pregunta. Y Presi, la última, le tuve que rogar aquí a Joel, gracias. ¿Qué piensa por lo que se dio el lunes último? La violencia sigue capeando nuestro fútbol. ¿Qué lectura tiene, presidente? ¿Cómo erradicar este mal, este cáncer que vive el fútbol paraguayo? Y ¿tiene alguna lectura al respecto de lo que alega Cerro Porteño, que quiere jugar el partido? Según el reglamento es pérdida de puntos. Yo no quiero opinar del tema ese. Yo lo que sí puedo opinar es que la verdad que es triste ver ese tipo de cosas. Yo como un aficionado que me gusta el fútbol, me pone muy triste ver eso, triste el tema de ver la familia así sufriendo, porque cuando ocurre eso sufre la familia. En Olimpia por lo menos tenemos una línea conductual muy clara, saben cómo es la línea, cómo son las reglas de juego, cómo se tiene que actuar. Hasta hoy venimos trabajando muy bien, gracias a Dios, con todo. Se tiene una línea de trabajo importante, pero yo creo que la seguridad es un tema que tenemos que todo invertir más, apostar en eso, porque siempre hay gente que va con buena intención y gente que hay desubicados dentro de este tema, en todas las líneas, ¿verdad? Siempre hay eso. Nosotros estamos apostando ahora a una tecnología dentro del convenio que dije la semana pasada con Bueno. Logré un acuerdo de una inversión de $2 millones en el estadio para el tema de seguridad, para que haya reconocimiento facial, quién va a entrar, si tiene o no tiene antecedentes. Va a haber una cantidad de más de 100 cámaras grabando todo el tema. Vamos a saber quién es quién, vamos a poder detectar todo, porque es lo que más quiero. Por eso dije, y una de las cosas que aposté, la seguridad está directamente relacionada también con la tecnología. La gente que sepa que se le está grabando quién es quién, que se va a identificar, es mucho más fácil después tomar medidas. Entonces, lo que buscamos todos nosotros es un show, un espectáculo, y que la familia vaya con tranquilidad a las canchas. Entonces, un proceso no se soluciona de una vez, es un proceso que se tiene que ir trabajando y hay que poner tecnología para mejorar esto. Entonces, vi en otros lugares donde para entrar al estadio y reconocimiento facial están todos grabados. Aquel que ya tiene un antecedente enseguida se mira, no le dejan entrar. Entonces, eso es más fácil. A eso tenemos que apostar. No hay otro camino que la tecnología. La seguridad es determinante y que la familia vaya. A mí, ustedes me conocen, yo me voy con mi familia, con mi hija, con mi nieta. Lo único que quiero es que el lugar sea una fiesta para la familia. De esta manera culminamos. Antes se realizará así la firma se va, del convenio. Va finalizando la conferencia de prensa del presidente Miguel Cardona, ahora con la postal en este momento. Y hay risas que significan mucho, Luis Enrique. Al hacerle la consulta con respecto a los 3 nombres que hemos lanzado, el presidente esquivó, pero da a entender y no estamos muy lejos del camino, Luis Enrique. Sí, ha respondido absolutamente todo Gustavito. Y en materia futbolística, ¿verdad? Antes de entrar en el acto asambleario, en lo futbolístico, Olimpia podría contratar todavía 4 jugadores más,
Dos por lo menos, mínimamente. Están en busca de un número 9 y también el volante creativo, si así podíamos denominar. Pero dentro de ese listado manejan 4 nombres que pueden llegar a ser los futuros jugadores del Club Olimpia. Esto lógicamente ya hasta el 16 de febrero sería la fecha tope. Creo que se cierra el libro de pases. Esto me van a confirmar ahí los muchachos de producción, que se estaría cerrando el libro de pases, y hasta ese punto Olimpia va a poder contratar, va a tener esa posibilidad de ir completando. También fue bastante claro con el tema de Francisco Chiquiarse, con respecto a que le llegaron tarde los jugadores, ahora recién se están ensamblando y están viendo esa posibilidad. No se está pensando en ningún cambio en este momento, y van a tratar de completar y dejar un equipo competitivo que va a ser en las próximas elecciones, y que la nueva comisión directiva que tome la presidencia encabezado por el señor Cotonogués se encuentre ya con un plantel bastante formado y competitivo para encarar el campeonato tano. Perfecto, excelente, Gustavito. Será hasta cada momento si no queda otra. Yo quiero guardar un segundito, Luis Enrique, ¿Sí? Porque en este momento se está haciendo la firma del contrato. Lógicamente nosotros salimos un segundito afuera para tratar de tener mejor audio aquí en esta zona, pero son los nombres. No sé también qué información ustedes manejan ahí en estudios con respecto a los nombres que se van manejando, porque esto va a ir cambiando, la lista se va a ir depurando en las próximas horas. Hay que recordar, mañana es el cierre de lista, o sea, de la presentación de lista. Malte, ¿hasta qué hora de mañana es la presentación? Hasta las 12 de la noche, a las 23:59 cada uno va a poder presentar la lista ya completa. Y así como están las cosas, reitero, Cristian Domínguez está para ser vicepresidente, el señor Cristian Domínguez, y Jairo Yambay está para completar la lista de vicepresidentes que van a formar parte de esta zona. Ya el presidente también va tomando, se va a retirar en este sector. Vamos a ver si hay alguna posibilidad. ¿Qué tal, presi? ¿Te puedo sacar un dato de fútbol, presidente? Del fútbol, ya me sacaste vos. Más te va a costar sacar. No, pero algo importante a nivel nacional, porque sabemos que la influencia que tiene el proyecto Hambre de Cero. ¿Qué opiniones? Por eso te saco totalmente de la línea futbolística, presidente, porque la gente te merece escuchar, presidente. Se necesita eso, se necesita para el país. ¿Quién no quiere tener hambre cero? Gracias. Chao, papá. Ahí está. Entonces, las palabras del presidente del Club Olimpia, que ha recibido también críticas en estos últimos días con respecto a esta situación. Entonces, saliendo un poco de la parte futbolística de lo que puede llegar a ser Luis Enrique. Bueno, perfecto, excelente, Gustavo. Sí, es un tema que pasa a la parte comercial de él como empresario. Es un proveedor del Estado, y en base a eso fue el tema que puntualizó Gustavito, y que es algo que tiene con el gobierno, que es totalmente aparte de lo futbolístico y de Olimpia. Bueno, hasta ahí entonces, Gustavo. Exactamente, estamos expectantes a cualquier información que se pueda ir que podamos llegar a tener en las próximas horas, pero no estamos lejos. Hay reuniones que se van dando en estas últimas horas, y se puede llegar a concretar. Esta noche habrá una reunión importante nuevamente para ir concretando la lista y depurando lo que va a ser la próxima comisión directiva 2024-2028 del Club Olimpia. Luis Enrique. Bueno, gracias. Habló Cardona, presidente de Olimpia. Se va del Olimpia el 2 de marzo. Cotonogués va a ser el nuevo presidente, y aparecen los nombres de Cristian Domínguez, el popular Grillo Domínguez, el hijo del Tigre, hermano de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, como serio candidato a ser el vicepresidente 1, y el otro es Yambay, Jairo Yambay. Ya venimos. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Desde el 25 de enero, solo con tu PIN podés realizar transferencias, pago de servicios de terceros
ceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactarnos o en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, 38 años creciendo juntos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py, en Instagram como Clash Motor. Muy bien, el viernes está debutando la albirroja en la Copa América de Futsal y estamos buscando la comunicación con Carlos Chilaver, el técnico del equipo albirrojo. Nuestra selección va a debutar en el Arena Oscar Harrison a las 19:15. El equipo paraguayo va a debutar frente a Ecuador por la Copa América de Futsal. Vamos a ver si podemos hablar con Carlos Chilaver. Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido a Deporte Total, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo está? Un gusto poder hablar con todos ustedes. Bueno, Carlos, otra competencia importante, estamos hablando de la Copa América Futsal, y bueno, ¿cómo está la albirroja para este arranque de este nuevo torneo internacional? Sí, así es, la competencia más importante que tenemos a nivel sudamericano, 10 países por 4 cupos para el Mundial, entonces una responsabilidad muy grande. Nuestro objetivo principal es conseguir uno de esos lugares. Tenemos un grupo bastante complicado, pero hicimos una buena preparación, ¿verdad? Estamos ya ansiosos para el debut, los muchachos también preparados, conscientes de la responsabilidad, y bueno, queremos empezar bien con el pie derecho. Debutamos ante Ecuador, como decíamos recién. ¿Qué referencias tenés de Ecuador? ¿Ha crecido el futsal ecuatoriano, Carlos? Sí, debutamos el viernes ante Ecuador, 19:15 horas. El fútbol sudamericano en sí, el futsal, perdón, está muy parejo, ¿verdad? Todas las selecciones se vienen preparando muy bien, creciendo, apostando a esta disciplina deportiva. Y realmente el futsal hoy es un deporte muy competitivo, muy apasionante, ¿verdad? Y bueno, como te dije, es un campeonato duro porque todas las selecciones se preparan, traen a sus mejores jugadores, vienen con su mejor equipo, porque todos vienen en busca de un lugar en el Mundial. Entonces va a ser un debut duro. El grupo en sí es muy parejo, entonces tenemos que estar bien preparados y bueno, hacer grandes partidos para conseguir la clasificación. ¿Tenemos plantel completo o falta alguno, o están todos los europeos también que se suman a los del plano local, Carlitos? Y realmente tenemos la ausencia de Arnaldo Báez, que es un jugador importante para nosotros. Él tuvo una intervención en una de sus rodillas y lastimosamente no pudo llegar para estas eliminatorias. Y el resto estamos casi al completo, ¿verdad? Pero es un grupo que viene trabajando hace tiempo. Siempre venimos rotando entre 17 y 18 jugadores, entonces nosotros avanzamos mucho en el equipo, en el grupo, ¿verdad? O sea, los que están siempre quieren representar a su selección, a nuestro país de la mejor forma, independientemente a quien esté en lista. O sea, somos conscientes que tenemos una gran responsabilidad y queremos hacer un gran campeonato. Bueno, es un grupo bastante complicado. Ahí creo que Colombia, Venezuela, me da la sensación, son los equipos más complicados. Uno tiene que jugar todos los partidos, pero creo que hay un poco por característica Colombia, Venezuela, o me equivoco, Carlos. Sí, así es, por tradición, ¿verdad? De épocas atrás. Son equipos muy tradicionales en esta disciplina, tienen grandes selecciones, grandes jugadores, también tienen sus jugadores militando en el futsal europeo. Y bueno, Venezuela estuvo en el último mundial y sabemos que van a ser 2 partidos bastante duros, eso sin
sin sacarle mérito a Ecuador y a Chile, que vienen trabajando también con de hace bastante tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, Chile viene trabajando con un entrenador argentino hace un buen tiempo, tiene también jugadores en el exterior, y el otro equipo es Ecuador, ¿verdad? Que es una selección con una característica de juego que a nosotros nos cuesta. Son jugadores muy fuertes físicamente, equipo rápido, y aparte le agregamos el debut, ¿verdad? Que normalmente siempre es difícil en todo tipo de torneo. Entonces, lo importante es que nosotros estemos bien mentalizados, bien preparados, ¿verdad? Hagamos nuestro juego. Nosotros tenemos nuestro estilo de juego, nuestra forma de jugar, y lo importante es eso, que marquemos nuestro territorio, ¿verdad? Y también aprovechar la localía, ¿verdad? Que es algo que tenemos a nuestro favor. Exacto, te felicito. Lograste otra vez que tú vuelvas del retiro, che. Lograste que tú Jiménez vuelva, digo. Sí. Aparte de ser un gran arquero, un gran amigo, ¿verdad? Contento con su presencia. Es uno que aporta mucho, no solamente dentro del campo de juego, sino también fuera, ¿verdad? Especialmente es importante para los jóvenes, transmite su experiencia, su conocimiento, y bueno, es algo importante para la selección. Carlitos, los mejores deseos para nuestra selección, para nuestra querida albirroja. Jugamos de local, como dijiste, hay 4 plazas para el Mundial, no podemos estar ausentes en la Copa del Mundo de esta disciplina. Nosotros somos buenos en esto, así que ojalá que tengamos la mejor actuación y el mejor arranque el próximo viernes en la Arena Oscar Harrison. No, antes que nada, muchísimas gracias, Luis, por tu apoyo, por el apoyo de siempre, por estar siempre pendiente de esta disciplina que tanto nos apasiona, ¿verdad? El deporte, o sea, el futsal es un deporte muy apasionante, que te atrapa cuando uno ve en vivo, es diferente. Y bueno, que sabemos que tenemos que hacer bien las cosas, somos conscientes que jugamos de local, asumimos la responsabilidad, nos ponemos la camiseta, y nuestro primer objetivo es conseguir un lugar en el Mundial. Sería algo para nosotros muy importante porque sería nuestro 6º Mundial consecutivo. Entonces el primer objetivo es ese, arrancar bien y bueno, partido a partido ir sumando y bueno, después intentar llegar a una de esas plazas que tanto anhelamos. Vamos a estar ahí acompañando, no solamente periodísticamente, sino como hinchas de este deporte y porque está de por medio de la albirroja. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Luis, un fuerte abrazo y a las órdenes. Carlito Chilaver, técnico de la albirroja, lindo grupo le toca a Paraguay, Debutamos con Ecuador, después Chile, después Venezuela y Colombia. Colombia es brava, Sí, lo importante es que hay 4 cupos, sí. O sea, vos pasás la fase de grupos y ya tenés el objetivo cumplido, porque pasás a semifinales, ¿verdad? Exacto. Así que será una responsabilidad menos y directamente después ir a buscar el título. Clasifican 2 por grupo. 2 por grupo, entendemos. 2 por grupo y... Sí, porque después hay semifinales. Muy bien. Ya venimos para estar con los oyentes, con Mati. El pendejo se está preparando con todo. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días. Visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunícate al 021
091-584-857 o seguinos en redes como @hidromap, 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. La selección paraguaya sub-23 está clasificada antes de jugar, ¿verdad? Clasificamos ayer con la goleada argentina ante Chile. El equipo del bambino Carlos de los Santos Jara Zaguer, el equipo paraguayo, ojalá que pueda coronar de forma invicta su participación en esta fase de grupo y hacer un gran papel en la ronda más importante para buscar una plaza para estar en los Juegos Olímpicos de París. ¿Es prudente que haga un descanso para los clasificados? O sea, para los que habitualmente juegan, y darle oportunidad al resto en este partido que ya... de hecho que de por sí le ya llega descansado porque nosotros nos jugamos ayer, ¿verdad? Ahora hay que ver cuándo empieza la recta final. Yo creo que va a mechar y va a tratar de emparejar un poquito las cargas, ¿verdad? Exacto, porque creo que ahí, ¿cuántos clasifican por el grupo? Dos. Por el tema de con quién te cruzas, es uno contra todo, ¿verdad? Pero para no cruzarnos de entrada con Brasil. Lo que pasa es que acá con esta goleada de Argentina ya vamos a estar dependiendo de probablemente el resultado de Argentina, ¿verdad? Porque nos obligaría, si Argentina ahora le gana a Uruguay, te obligaría a golearlo también a Chile para superarlo en la diferencia de gol y buscar hacer ese sacrificio sí, cierto, tenés razón. Sí, tenés razón, pero es más viable. Arriesgar lo físico. Pero es más viable que nosotros le consigamos un buen resultado ante Chile que Argentina le gane a Uruguay por Uruguay. Uruguay va a entrar por lo menos por Sonora a pelear ahí, ¿verdad? Claro, no, Uruguay. Y Argentina también con cambios. Uruguay tiene 0 puntos. 3, le ganó ayer a perdón, me Perú. equivoco, ganó su partido contra Perú. Sí. Pero ya no le alcanza. Paraguay y Argentina están con 7, por diferencia ahora está arriba Argentina. Y bueno, pensemos que Uruguay, como un clásico del Río de la Plata, le haga partido. Sí, pero muy sí. bien lo del bambino Jara Zaguer. Hay que reconocer que no había muy buenas migas para esta selección. No había buena referencia. Y ahora estamos clasificados a la siguiente etapa y ojalá que se haga ese esfuerzo para llegar al objetivo. Mucho de trabajo individual, mucho de trabajo individual ayudó a esta selección, hay que decirlo. Está lo colectivo, ¿no? y las elecciones del bambino Jara Zaguer, pero le ayudaron los jugadores muchísimo. El rendimiento individual de muchos jugadores fue muy importante para esta clasificación. Sí, porque hubo muy poco tiempo para lo colectivo, entonces lo individual terminó resaltando mucho. Bueno, ¿qué tal, Mati? ¿Cómo te va, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique, Tano, Benicio? Me quiero meter en el tema. Sí. O sea, que necesitamos un éxito en lo colectivo en la selección, porque cada vez la mochila está más pesada en todas las categorías, porque generalmente en todas las categorías no estamos consiguiendo una clasificación, y yo creo que esto va a aflojar un poquito. Esa mochila muy pesada está, y justamente se sintió en los primeros partidos preparativos que tuvieron esta camada de jugadores. Sí, se sintió eso. Y de ahí partió esa goleada que encajamos con Uruguay, nos dio prácticamente, hizo que nos desentendiéramos un poquito. Claro. Pero después se le ganó Uruguay y cambió la historia. Ayudó bastante en lo anímico lo de Argentina, aquel partido que no merecimos ese empate. El Paraguay tenía que ganar ese partido. Lastimosamente no teníamos el servicio de VAR justo ahora el VAR ya va a entrar ahora sí, en este cuadrangular final ya el VAR va a estar actuando. Bueno, comenzamos. 0986780 escuchamos los audios. Escuchando el programa, un genio el profe, qué loco. Él nos rompe las muñecas ahí. Me encanta su sarcasmo, profe, sos un genio, ven. Un placer siempre escucharte. Saludos. Gracias, un genio, dicen por vos. Agradezco. Generoso este país. Sí. Otro audio. Yo también creo lo mismo. Un genio, digo, ese no es el personaje de Condorita. Un genio el personaje. Un genio, dijo. Un genio. Empático, tan siempre. Muy buenas tardes, Deporte Total. Yo siempre apoyo lo bueno y esta vez quiero felicitar
a todos ustedes, ¿verdad? Por ser cabeza de denunciar a esos delincuentes. Cerrita de la Barra Brava. Fuerza. Buenas tardes, los número 1. Le quería felicitar en primer lugar a Luis Enrique Pérez, porque no tenía pelo en la lengua para hablar, y también a todos los equipos de la media cadena de comunicación. Realmente ese amigo mío, ya no es mongueray más hermano con a delincuentes, ni que tuve más ya ni de familia ni las canchas, pues hermano. Una lástima, hermano, una lástima. Pero gracias a Luis Enrique Pérez, hermano, después agua sucia, hermano. Gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Ayer escuché decir a la policía que no pudieron ingresar al estadio de los defensores por una recomendación de FIFA. Y me parece muy raro, ya que en el estadio del Deportivo Luqueño había 2 pelotones de policías dividiendo ambas facciones. Medio que es un poco incoherente lo que dicen, ¿verdad? Sí, en un lugar aplican eso y en el otro lugar no. Eso es muy raro, realmente. Buenas tardes, pendejo, ¿cómo está? Luis Enrique, excelente el programa de ustedes, la verdad les felicito. Gabriel de Corrientes, yo dejo mi opinión. No debería ser investigado también el presidente de Cerro Porteño por encubrimiento, por receptación. Para mí el que primero tiene que ir preso es él, porque realmente él sabe mucho y estuvo apañando un montón. Buenos días. A ese oyente que dijo que Gustavo Garilán habló como Barra Brava, ¿qué te importa a vos? Seguirle a tu club, nomás preocupate por tu club, que según usted ya va a ser ya otra vez campeón de la Copa Libertadores, que esto, que aquello. ¿Sabes qué será? Andana, sacate fotos frente a la olla, frente a tu feroz estadio. Ya poina. Anina de penal a otro de Capelú, miran a tu casa. Buenas tardes, los número 1 de la radio de la siesta. ¿Con qué petulancia sale Bernay a decir vamos a jugar el partido? Como si fuera que ya tiene todo, tiene asegurado que se va a seguir jugando el partido. Él lo que tiene que pedir disculpas y se le tiene que dar los puntos a Sudamérica. El reglamento es muy claro. Viene otro mensaje, el 226, dice: hola, Deporte Total, moto cadena, cue doblado, faltado mi criminal, le dice. No. El caso de Bernay, que la culpa no tiene Bernay. ¿Qué culpa tiene Bernay de lo que pasó? De hecho, que él pidió disculpas a la familia de Cerro. Él pidió disculpas, inclusive, no tiene por qué. Eso de jugar es una expresión de deseo. Una expresión sí, son nomás. Jugadores, siempre van a querer jugar, ¿verdad? Pero acá el tema es hacer respetar el reglamento. Buenas tardes al mejor equipo deportivo del país. Les saludamos desde Encarnación. Estaba escuchando que estaban comentando que gracias a los carnavales y a las vacaciones hay mucha gente en los partidos que se hacen en Encarnación. No se confundan, muchachos. Encarnación es una plaza muy importante. No necesitamos de gente de afuera para llenar esa mini cancha que tenemos en Encarnación, ¿verdad? Encarnación es un pueblo, una ciudad bastante futbolera, y entre cerristas y olimpistas tenemos para llenar 3 veces esa cancha. Así que no es gracias a los carnavales ni a las vacaciones. Y por otro lado, quisiera mandarle un saludito a mi nuevo amigo Gustavito. En el último partido de Olimpia tuvimos el placer de conocernos y la verdad que parece un poco más grande en la tele. Bueno, en la tele parece más grande. Bueno, pues nosotros no dijimos eso. Nosotros hablamos de un complemento nomás de aprovechar el momento. Claro, vacaciones, agregado, verano, claro. Corso y compañía. Esta ciudad de Encarnación es una ciudad que vos podés visitar ya ahora en cualquier parte del año. Exacto, en cualquier momento del año. Sí, está hermosa. Está hermosa la ciudad y tiene mucha vida nocturna, tiene lugares para disfrutar con la familia. Sí, hay restaurantes. No, y se come rico y normal. No sé dónde sacan que es impagable Encarnación. Es más caro que Camboriú. No, hay muchas opciones. Hay muchas opciones. No quiero decir nomás acá, gracias, un televidente nos envía. Dice que supuestamente han detenido a un hincha, un barra brava de Cerro. Supuestamente es un enfermero. Digo supuesto porque yo no he visto, pero estoy pasando lo que me dice el amigo que me está enviando este mensaje para colaborar.
supuestamente antes del partido estaba mostrando en un video un arma. Lo detuvieron en Ciudad del Este. En Ciudad del Este dice que lo detuvieron. Mira vos. Está, a ver. Otro audio. Buenas tardes, yo siempre lo escucho, fanático de ustedes. Quería nomás referirme al tema del comunicado de Zapac. Ojalá que cumpla y deje de financiarle a estos bandidos sinvergüenzas, porque ellos son los culpables en gran parte, hay que decir la verdad, los dirigentes. Ellos son los votantes de él y del presidente de turno que sea. Ojalá, Dios quiera. Y otra cosa, me preocupa un poquito el tema de nuestro técnico. Más gran cosa no es, la vez pasada le planteó y 55 minutos se jugó y no supo cómo cambiar el esquema para vulnerarle a 2 de mayo. No, espera, le iba a defender no es que le iba a defender a Bernay. El partido estaba muy bien planteado por Cerro Porteño y muy bien planteado tácticamente por el equipo de 2 de mayo. La contratáctica. Y la contratáctica hizo Bernay el cambio. El Queso Fernández iba a hacer otra cosa. El Queso Fernández lo sacó a Pachi y iba a cambiar su figura táctica. No se jugó prácticamente todo el segundo tiempo. No podemos ser tan... Apenas 10 minutos se jugó el segundo tiempo. Pero yo vi el compacto y en ese primer tiempo creo que tuvo 2 chances de tuvo gol. Chance, pero jugó... la diferencia estuvo en la falta de contundencia. Porque en los partidos anteriores a los 10 minutos ya estaba en ventaja. Y al borde del área tuvo una jugada polémica ahí Cecilio Domínguez, en donde el defensor del 2 de mayo, creo que fue fuera del área, pero cerquita estuvo ahí Cecilio Domínguez. Bueno, llamó un oyente, me escribió acá, no quieren que te diga pendejo. Y todo el mundo te dice pendejo. ¿A vos te gusta pendejo? Normal. ¿A vos te gusta decirle pendejo? Que ya no es tanto, pero vamos a decirle. Está bien ella. Seguimos con otro audio. ¿Qué tal, pendejo? Más del aporte. Enrique Luis. ¿Cómo andamos el Ken paraguayo? Mi ex la leyenda number one. Padrino Tano. Más del aporte. Ayer se fue la luz y no escuché si me saludaban por mi cumpleaños, será. Y hoy sí que se fue la luz, me quemó un motor, escuché la mitad del programa, una vergüenza. Sí, una vergüenza. Pendejo, ese tipo que llama con voz baja a plagiarse todo el día porque nos pasan su audio, que ya pasaron tarde, que en el extra nos pasan, que se plagia. Dale a su pase que se vaya con Bruno Pones, vaya a Pojavio, ¿verdad? Bueno, acá hay un tema, hoy está de cumpleaños nuestra compañera, nuestra CM, que la extrañamos muchísimo porque sentimos su ausencia. Está de cumpleaños Mariana Portillo, así que la saludamos con... También está de cumpleaños Doña Gilda, el profe. El profe tiene que saludar. Doña Gilda todos los días le trae café al profe. Sí, ¿La Gilda está de cumpleaños hoy? ¿Nuestra compañera? La señora Gilda de la cantina. Bueno, voy a hacer acá el saludo entonces. Un saludo grande para nuestra compañera Mariana Portillo y para Gilda, que es olimpista Gilda, que está en un área muy importante. Ella trabaja en la oficina del profe Benicio Martín aquí en La Mega, cadena de comunicación. Es la señora que le sirve su desayuno, almuerzo y cena, y a veces hasta la vianda. Importante la alimentación. Claro que sí. Para doña Gilda, muchas felicidades. Y para Marianita Portillo también. Un saludo para Palito González también. Hace rato me estaba Palito González de Itagua FM. Me estaba recordando de que en su momento Luis Salinas fue intendente y presidente del 12 de octubre. Sí. O sea, hay un antecedente político. No hay incompatibilidad. Bueno, eso ya depende de cada comuna también, ¿verdad? Hay que ver esa situación. Pero hay un antecedente. Bueno, pero jurídicamente es compatible. No es que sea incompatible. Le habrán recomendado nomás políticamente no meterse ahora. Es que es otra cuestión muy importante. Pero, y la particularidad en el caso de Luis Salinas, las dos funciones hizo bien. Es que era palabra mayor, amo y señor de la ciudad. O sea, la forma que trabajaba era ponderado y adorado por la simpatizantes y por opositores. Exactamente. Bueno, hay problemas con Ever Hugo Almeida. Acá tengo una información que me hace llegar. Dicen que le adeuda mucho el Nacional y que ahora parece que lo tienen abandonado Ever en el sanatorio. Bueno, a Ever no le falta recursos y no le va a faltar recursos. Una persona solvente y con muchos amigos que vamos a estar firmes a su lado, y su familia maravillosa. Pero acá hay una información que acabo de enviarle a Mati para poner que me envió mi hermano, que publica El Universo. Dice: Ever Hugo Almeida está abandonado por el Nacional en una clínica de Quito, revela Miguel Ángel, presidente de la Liga Pro. Uy, caramba. Bueno, hay una foto que fue a visitarlo él. Lo que
pasa es que Ever es una leyenda del fútbol sudamericano y mundial, para nosotros, especialmente para Sudamérica. Estamos hablando de... El entrenador paraguayo Ever Hugo Almeida no ha recibido la ayuda económica del Nacional para cubrir los gastos médicos de su operación y recuperación en la clínica, informó Miguel Ángel, presidente de la Liga Profesional de la Liga Pro. Solo Lucía Vallecilla, expresidenta nacional, se presentó en la Casa de Salud para cancelar una parte de la factura. Acabo de estar con el profesor Almeida. No me interesa entrar en chismes, pero he leído cosas sobre este tema y es importante aclarar las cosas, comenzó diciendo el presidente. Primero, este señor es un ser humano y segundo, es una gloria viviente del fútbol continental, además de múltiple campeón con el Nacional. Bueno, es lo que el más alto concepto tiene el presidente de la Liga Ecuatoriana. Pero no el Nacional. Pero el club al que le dio tantos títulos, la dirigencia ahora está en desbando. Y la que se fue, la persona que se fue sí a saldar parte es la expresidenta, a la que le sacaron. Los mejores deseos para Ever Almeida. Seguimos con otros audios. Buenas tardes a todos. Bien ahí, pendejo. Ustedes los olimpistas no preocúpense de ganar en la cancha. Lo único que están pidiendo es que se les saquen los puntos a Cerro. Pende recursos y Tereguini, o sea, gánenla en cancha en vez de estar plagueándose, metiéndose en problemas de otros. Este muchacho que llamaba para plaguearse, que el extra, que su audio, hermano, aportan algo a la empresa, aporta un monto en la empresa y se te va a pasar tu audio. Pero mientras vos seas un X nomás como todos nosotros, anda a escuchar otra emisora, hermano, por favor, deja de romper la bola, dale, pa. Gracias. Bueno, acá acaba de decirme nuestro compañero Juan José Pérez, que tiene línea directa con Almeida. A Ever Almeida le deben 6 meses de salario en Ecuador, en el Nacional. Y el presidente de la liga acaba de saldar la operación. Acabo de recibir la información. El presidente de la liga ecuatoriana. O sea, es como que, vamos a suponer que acá dirija un equipo Ever, no le paga. Y se va Robert Harrison, lo visita y le paga. Y paga la cuenta. Así mismo, el presidente de la Liga Ecuatoriana acaba de pagar la operación. El Club Nacional le debe 6 meses de salario. Lo que pasa es que la Liga es una cosa y la Asociación Ecuatoriana es otra cosa. ¿Ah, sí? La Liga tiene su presidencia, ¿verdad? Por eso el fútbol ecuatoriano está intentando reinventarse, ¿verdad? Porque ha tratado de unir fuerzas. Entonces, esa Liga Pro es una liga nueva en Ecuador. Es una nueva figura. Es un poder paralelo, claro, por decirlo entonces así. Acá probablemente tuvo que haber existido alguna denuncia de ese atraso. Entonces rápidamente la liga ahí reacciona. Claro. Buenas tardes, los señores. Y catuigo no entendía veo mi tarjeta jamante o enviar la audio per bloquea. Que te anduve y hoy empecé el partido cuero y me entré a ganar la punto solve. No hay ni más ni para jugar más para jugar el partido a opinar, mira, yuruta, voy a bloquear. ¿Uno más? Sí, 2 más. El problema es que los Salinas, su papá lo era ídolo, su papá al final, el viejo Salinas, era diputado también. Y ellos, los Salinas, era imparable en Itagua. Pedro soy, liberal de cuna soy también yo, y ese señor, su papá, lo que era ídolo. Se le quería mucho, Salud, Tiano, Luis, todo. Sí, es cierto lo que dice este señor. Sí. A mí me consta. Sí. La familia Salinas, el papá de Luis era un pan de Dios, una persona noble, un hijo de Dios, una persona impresionante, querida. Revolucionó Itagua, lo que hizo por Itagua como intendente, increíble. Es más, él antes que sacar era ejemplar su actuación, como el amor a su ciudad y bueno, y es cierto. Gente. Entonces le hizo honor al padre. Sí, le hizo honor al papá, Último audio. Buenas tardes, te copian los muchachos. El más capo ahí, el profe, después está Tano. Y saludos al Kent paraguayo. Pendejo es una palabra que no condice, pero en nuestra forma paraguaya de hablar quiere decir jovencito. Así que por ese lado ya sube. Saludos, muchachos, que la violencia no se
empodere más de nuestras canchas. Pero antes las ASAINA, Carlos Roberts ahí. Totalmente. Estamos cerrando el programa. Ya llegan Víctor Vázquez, el galán de San Lorenzo y la Mega, Blas Barrios, la aregüeña Sole, y va a seguir Cuca en la consola, Wilson, la Cuca Uliambre, la creación de Deporte Total, porque él es hijo de Deporte Total. Nosotros le cedemos a préstamo a los demás compañeros. Va a seguir ahí. Trabajar es un decir. Pero la rescisión... No, él va a seguir trabajando ahí. ¿Cómo va a decir eso? Trabajar es un decir. Él trabaja. Pero la rescisión carísima además. ¿Cómo va a decir que no trabaja, Mati? Y no veo. Dale, ahí. Sí, qué obvio. Mira, pues. Usted trabaja esta tarde, profe. Sí, venga a hacer el programa porque Gianluca está enfermo. Como siempre. Usted con Juan José. Como siempre. Y con los demás compañeros. Sí, señor. Y Jotita le deseamos una pronta recuperación. Pronta recuperación, Jotita. Para eso lo intentamos jugar deporte que no sabemos jugar. Pobre. No, porque sí que Jotita se lesionó porque no sabe jugar pádel. Pero no se lesionó en la muñeca, fue en el tendón, me dijiste vos. Por eso. Buenas tardes, ¿sí? Un pádel raro. Reiteramos, la albirroja querida ya clasificó con la victoria de Argentina ayer. Ya está en las finales del preolímpico para ir a buscar un lugar a París para los Juegos Olímpicos. Y Paraguay debuta futsal FIFA, la Copa América. Somos locales el viernes 19:15 ante Ecuador en el estadio Arena Oscar Harrison. Nos vamos, buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Ante paikatune guarahi puitu aku deresa